Capítulo 21. Camille lanzó una bomba. ¿Eres el ladrón que robó nuestra mina de rubíes? La audaz pregunta de la niña de 8 años congeló instantáneamente la habitación. Primero, los sirvientes de la familia Yang se pusieron rígidos en su lugar. Incluso el poderoso Morg Adolfo se quedó perplejo. Hugo, también, permaneció en silencio, luciendo algo aturdido. ¿Qué acabo de escuchar? Es un pensamiento que se asoma a través de su rostro impasible. La sala de estar de la familia Baskerville está en silencio, como si no existiera ser vivo alguno. El silencio se rompe una vez más por el camuflaje. Devuelve la mina de rubíes. La criatura camuflada avanza y extiende una palma blanca frente a ti. Mientras tanto, Hugo todavía estaba aturdido por la mirada. Nunca había oído a nadie decir eso en su cara antes, y mucho menos viniendo de una niña de 8 años. Entonces, Adolfo fue el primero en darse cuenta. «Oye, chico, ¿qué pasa con esta repentina grosería? Te lo dije antes, tío, que este hombre robó nuestra mina de rubíes». Chico, ¿cuándo lo hice yo? Antes de que salieras del carruaje. A partir de este mes, la cantidad de rubíes de investigación que me pagan se reducirá, y todo es por culpa de ese estúpido anciano ladrón con bigote. ¿Cuándo? Si preguntas cuándo, hace aproximadamente 1 hora y 42 minutos. Vamos, lo escuché claramente. El camuflaje se pone un poco agrio. En este punto, Adolfo sintió un sudor frío rompiendo. No tuvo que apartar la mirada para darse cuenta. La temperatura en la habitación había bajado varios grados. Un desafortunado anciano con bigote y ladrón. Una voz fría vino de frente. Hugo se giró para mirar, entrecerrando los ojos. Adolfo sacó su pañuelo, cubrió su boca y tosió. HMPH. Parece que hay un malentendido. Me aseguraré de aclararlo más tarde. ¿Qué sabe un cachorro de un día? No necesitas explicarme el estado de la educación hogareña de la casa Morg. Las palabras de Hugo eran mordaces, pero parecía haber perdido la paciencia. Adolfo se volvió hacia el camello, pensando que era una acusación. Camo, es una cosa muy grosera que le dices a un anciano miembro de una familia vecina. Pero lo que dijo mi tío. Incluso si los sirvientes a tu alrededor dijeron algo malo, no deberías repetirlo. Hay muchas cosas en el rumor que están exageradas, bueno, también hay muchas cosas que se minimizan. Adolfo y el camello se miraron cara a cara. De repente, Hugo empezaba a irritarse con toda la situación. Su mente recordó el informe del diácono Barrymore el otro día. Primer informe. Sobre el derramamiento de sangre con la casa Morg en las minas de rubíes en la montaña Red Owl. Tendremos oportunidad de discutir eso bastante pronto. Los Morgens vendrán primero a mí. Las minas de rubíes eran en realidad una antigua disputa. En la frontera entre Baskerville y Morgue, la llamada zona de seguridad conjunta, hay una mina que produce rubíes de alta calidad. El problema es que la entrada de la mina está en la superficie en el territorio de Morg, mientras que la veta subterránea corre bajo el territorio de Baskerville. Debido al ángulo de la veta, solo hay una ruta minera que se puede acceder desde la superficie, y eso es desde la mina en la finca de Morg. Sin embargo, la minería a lo largo de esta veta inevitablemente conducirá a excavar bajo la finca de Baskerville. Visión imaginaria de la mina de Camus. Como resultado, los Morg han estado tratando de encontrar una forma de evitar esto. Lo más probado y verdadero es cavar un túnel en secreto y extraer rubíes. Pero los sabuesos de los Baskerville, con su agudo sentido del olfato, detectaron las señales como fantasmas y atacaron las minas de Morg. Hubo derramamiento de sangre en varias ocasiones, pero nada de esto se informó públicamente, por lo que las relaciones entre las dos familias se mantuvieron buenas en la superficie, aunque estaban fermentando en su interior. Y así fue como Morg Adolfo, que había venido a discutir la amistosa competencia hoy, en realidad estaba aquí para hablar sobre las minas de rubíes y el derramamiento de sangre. Así que Hugo también estaba preparado para eso. Quiero que me devuelvan mis rubíes. No puedo seguir con mis investigaciones porque no tengo suficientes rubíes. Poco sabía él que una niña de 8 años sería tan insistente.
Hugo puso su mano en su frente en respuesta a su demanda. Evosio Adolf Gasoo. ¿Qué tipo de desgracia es esta en una visita oficial? Ajá. Me disculpo por esto, mi señor. Pero temo que estoy sin palabras, a menos que esté diciendo algo muy equivocado otra vez. ¿Qué? Es lo correcto que decir, ¿verdad? Aunque suena grosero viniendo de la boca de una niña. Las miradas de Hugo y Adolfo se encontraron al unísono. Hugo intentó canalizar el aura sobrehumana del maestro de la espada para presionar sus intestinos, pero fue distraído por el camuflaje que acababa de interponerse frente a él. Trató de reducir su impulso lo suficiente como para hacer retroceder al camuflaje. ¿Qué crees que estás haciendo con una niña? El esgrimista estrella del imperio persiguiendo a una niña de 8 años. En ese momento, interviene Adolf. Adolf envuelve su capa alrededor de su camuflaje. Y Hugo, con una mueca en su rostro. Es embarazoso para un adulto discutir con una niña de 8 años, pero este tal Adolf sigue tratando de explotar su inocencia con fines políticos. Eso era muy molesto para Hugo. ¿Deberíamos reavivar el tema de la mina de rubíes, del cual hemos estado en silencio? Incluso aceptar conversaciones es una vergüenza para Baskerville y un beneficio para Mork. En primer lugar, los rubíes son más importantes para los Mork que para Baskerville, ya que se utilizan como ingrediente clave en experimentos mágicos. Hugo es un hombre cerrado que no le gusta interactuar con otras familias, así que solo quiere mantener su mente alejada de las vetas de rubíes. Ya era suficiente dolor de cabeza entrenar a sus sabuesos y navegar por las montañas negras con sus enemigos, y no quería lidiar con un grupo de niños que querían jugar con magia con una piedra roja utilizada para joyería de mujeres. Dame de vuelta mi mina de rubíes. Sin los rubíes de allí, me resulta difícil continuar con mis estudios. Ajá, Camo, estás hablando con adultos. Ajá, ajá, ajá. Ni siquiera puedo soportar escuchar la conversación entre la niña llamada Camo y el tipo llamado Adolf. No importa cómo lo mires, esto es un espectáculo político. Pero como la otra parte es una niña, no puedo decir nada y solo puedo hervir por dentro. Incluso si el espadachín de sangre fría, que está en una posición cognitiva, me pide que me vaya. Justo entonces, una voz hizo que los oídos de Hugo se aguzaran. ¿Acaso no te enseñan en Morga no codiciar lo que pertenece a otros? Una voz tan alegre e inocente como la de un camello de 8 años. Era Vikir, el niño de 8 años. Capítulo 22. Supongo que en Morgue no te enseñan a no codiciar lo que pertenece a otros, dijo Vikir al entrar en la sala, cambiando nuevamente el ambiente. La expresión de Adolf, que había estado sutilmente divertida, se endureció. Camus también mira con enojo a Vikir. Hugo, por otro lado, llevaba la misma expresión sutil que Adolf había llevado todo este tiempo. Un enfrentamiento entre dos genios respetuosos de sí mismos. Las supernovas únicas en 100 años de ambos lados se miran fijamente en el centro de la habitación. Vikir estudió a Mork Camus frente a él. Pelo rojo, ojos de rubí brillantes, una nariz aguda, mejillas regordetas, algunas pecas y una expresión inocente. ¿Es esta la Mork Camus que conozco? Mi rostro de la infancia y mi rostro adulto se superponen. Si le quitas la grasa de bebé a esa cara, si le quitas el agotamiento, si le añades un poco más de edad, verás una cara que Vikir conoce. La emperatriz de sangre de la casa Mork. Era conocida como el genio indiscutible de Mork, una familia mágica que ha producido a muchos de los más grandes magos de la historia. Además de su habilidad mágica, también poseía una belleza deslumbrante que cautivaba a los corazones de todos los hombres en su círculo social, y era hábil en utilizar su belleza en su beneficio. Con una figura que podía entrar en un lugar y salir de otro, el cuerpo de camuflaje podía envolver incluso a la realeza de mayor rango con una falda, convirtiéndola en la personificación del poder. No le eran ajenos los matrimonios concertados, y cada vez, el poder de la casa Mork se fortalecía enormemente. En su apogeo como cambiaformas, mató a innumerables demonios y bárbaros en las montañas rojas y negras, empalando a sus enemigos y quemándolos con fuego para establecer una frontera de sangre y cenizas. En sus últimos años, se la conocía con el enorme título de Emperatriz Celestial. Amigo, ¿qué acabas de decir? Pero eso es en el futuro lejano.
Por ahora, es solo un niño de 8 años. El camello se volvió hacia Vikir y preguntó en voz enojada. ¿Por qué la mina de rubíes es tuya? Es nuestra. Adolf se rió y Hugo frunció el ceño ante la vista. Pero Vikir desestimó las protestas de Camus con una sola palabra. Debes haber viajado mucho para fumarte eso. Hugo se rió y Adolf frunció el ceño ante la vista. Mientras tanto, el camello apretó los dientes al darse cuenta de que su arma de elección era un niño. Así que cambió su comportamiento y volvió a su yo lógico. ¡Ah! Un escalofrío recorrió el cuerpo de la niña. Abandonando su expresión inocente, el camello habló con voz fría. Dado que parece que no te gustan las digresiones, permíteme explicar lógicamente por qué esta mina de rubíes pertenece a Morgue. Camus sacó un mapa y analizó la topografía de la mina. Las únicas minas superficiales que pueden producir rubíes están dentro de nuestra familia, lo que significa que los Baskerville no pueden extraerlos por sí mismos de todos modos, y tiene sentido para los Baskerville cedernos los derechos de explotación del mineral de rubí bajo la finca a cambio de un porcentaje de la renta de la finca. Ella es la única hija de una prominente familia de magos que nunca ha sido vencida por la lógica antes. Su lógica haría encogerse incluso a hombres adultos, y mucho menos a personas de su misma edad. Pero el orgullo de Camus pronto fue desafiado. El rubí mineral se utiliza comúnmente en la magia. No hay razón para que Baskerville los extraiga, y sería una gran tragedia para la casa Morgue tener a un tonto en nuestras filas que abriría nuestras tierras para el alquiler. Camus miró perplejo el contraataque de Vikir. Por primera vez en su vida, había conocido a alguien cuya lógica no tenía sentido para él, y era alguien de su misma edad. ¿No eran la mayoría de los hombres de su edad aburridos y estúpidos? Camus no pudo evitar sentirse un poco confundido. Mientras tanto, los argumentos de Camus y Vikir no eran los de simples niños de 8 años. Ambos tenían un firme agarre de la lógica de los Morgens y Baskervilles, y Adolf y Hugo no pudieron evitar mirar con interés. Camus entrecerró los ojos. Bien, esto es interesante. Nunca había conocido a alguien como tú antes. No conozco a nadie de mi edad que pueda hablar conmigo. Salgo mucho. Disculpa, ya he salido mucho, si te refieres a inspeccionar la finca. ¿Qué te hace pensar que sabes algo de mi vida? En realidad, no me interesa tu vida, Ruby. Ese es el problema. Si quieres cambiar de tema, hazlo tú solo. La actitud despreocupada de Vikir es reemplazada por un destello en los ojos de Camus. Eres el primer chico que he conocido que ha sido tan indiferente hacia mí. Es el sentimiento clásico, cliché pero atemporal. Agar tenía todas las razones para sentirse así. Ella es una descendiente directa de la casa Morgue y ha sido beneficiaria de innumerables favores. ¿A dónde más iría para recibir una palmada tan descarada en la espalda de alguien de su misma edad? Además, este es un escenario en el que no puede permitirse perder, un argumento en el que no puede permitirse perder. Mi orgullo nunca ha disminuido. Camus preguntó con intención. La mina está en territorio de Morgue, así que los derechos de explotación pertenecen a Morgue. La veta se extiende bajo el territorio de Baskerville, así que los derechos de explotación pertenecen a Baskerville. Pensé que a Baskerville no le interesaban los rubíes. Así es, solo les importa su territorio, por eso no quieren que entres. Es tan difícil de entender. A Morgue le interesan los rubíes y a Baskerville le interesa el territorio. Con puntos de vista tan diferentes, no hay forma de que puedan ponerse de acuerdo. Los adultos que están detrás de los niños no compartían su punto de vista, por lo que la disputa estaba lejos de resolverse. Entonces, los ojos de Rubí de Camus brillaron. Muy bien, me aseguraré de que sepas a quién pertenece el mineral de rubí. El camello tomó un pincel y tinta del escritorio. Comenzó a dibujar en el suelo. Un gran círculo centrado en Vikir y un círculo aún más grande centrado en Camus. Los dos círculos se tocaban entre sí. Luego, Camus hizo una pared de papel para separar los dos círculos. La pared de papel era tan grande que dos sirvientes tuvieron que sostenerla en cada lado. Entonces el camello al otro lado de la pared de papel dijo: «Este es tu territorio, y este es mi territorio». Vikir no respondió. Solo Hugo y Adolf observaron con interés cómo los dos niños de 8 años discutían. Entonces, ¡boom!
La pared de papel fue desgarrada. Un camello atravesó la pared de papel y metió su brazo. Un brazo blanco y regordete atravesó la pared de papel y entró en el territorio de Vikir. El camello preguntó a Vikir: «Ahora, ¿a quién pertenece este brazo?». La cara de Adolf se iluminó al escuchar la respuesta. La cara de Hugo se contrajo. La analogía del camello fue clara. A pesar de que su brazo cruzó la frontera, aún le pertenecía a él, y lo mismo ocurría con la veta de rubíes. Era la sabiduría de sus ancestros, quienes, hace mucho tiempo, cuando los caquis de su árbol de caqui crecieron sobre la cerca de su vecino, fueron a reclamarlos. Pero, ¿a quién pertenece este brazo? Vikir no es un personaje muy agradable. Chin. Un fuerte agarre que no parece pertenecer a un niño de 8 años agarra firmemente el antebrazo blanco y regordete. Antes de que el camello pueda quejarse, Vikir es el primero en hablar. «Ahora me pertenece». Instantáneamente, una inmensa sensación de poder irradia de Vikir. No era el tipo de poder que proviene de canalizar maná, sino el tipo de poder que proviene del ser. Era una fuerza abrumadora que solo los cazadores experimentados de la era de la destrucción podían exudar. Fue suficiente para hacer que incluso Adolf y Hugo se encogieran por un momento. Por no mencionar al camello, que solo tenía 8 años. ¿Qué? El camello intentó apartar su mano, pero no tuvo éxito. ¡Boom! La pared de papel se rompió, y Vikir tiró de Camus por el brazo. La distancia entre ellos ahora era lo suficientemente cercana como para que sus narices se tocaran. Por un momento, la mirada de Camus vaciló. Es la primera vez que ve a otro niño tan de cerca. No del mismo sexo, sino del sexo opuesto. Al otro lado de la pared, el rostro del primer niño fuera de su clan era increíblemente familiar y a la vez extraño. Pelo oscuro, ojos oscuros, piel blanca, y un olor corporal diferente a cualquier otro que hubiera olido antes, y un aliento que apenas se podía escuchar. Por un momento, Camus sintió una sacudida que parecía dejarlo sin aliento. Fue una experiencia muy extraña para el niño de 8 años, que no había tenido mucha experiencia vagando fuera del clan. «Parece lindo», Camus pensó, olvidando momentáneamente la gravedad de la situación. ¿Es por eso? Cometió el error de ruborizarse y retroceder de una reunión importante. «Oye, ¿por qué soy tuyo? Gu, eres hilarante». Es difícil decir si el ataque surtió efecto porque está mirando hacia abajo al suelo. Adolf y Hugo observaron la escena con expresiones sutiles. HMPH. Asuntos diplomáticos importantes mezclados con las sensibilidades tiernas de niños de 8 años crearon un ambiente muy incómodo que no era de ellos ni mío. Justo entonces, las palabras de Vikir rompieron el hielo. «¿Quién dice que eres mío?». Al mismo tiempo, el agarre de Vikir se apretó. El camello fue arrastrado firmemente hacia Vikir. Antes de que pudiera gritar de sorpresa, la otra mano de Vikir se movió. «Tu brazo es mío». Mientras hablaba, Vikir sacó un rayo de su cinturón. Era una daga afilada. Fue una vista impactante que hizo que Camus, Adolf e incluso el siempre impasible Hugo soltaran un hipido. Capítulo 23. ¡Qué escena tan impactante! Hipo. Incluso Hugo Les Baskervilles, el patriarca de la familia Ironblade, tuvo hipo. La acción de Vikir fue igualmente repentina. Camus gritó con los ojos cerrados. No es de extrañar, su brazo estaba a punto de ser cortado. Estaba gritando y llorando ante una crisis que nunca había enfrentado antes. Incluso su tío, Adolf, nunca lo había visto llorar así. «Eso, detente». Adolfo involuntariamente aumentó su maná. El maná de un maestro de sexto círculo brotó, presionando a Vikir. Pero, Sasak, como si lo hubiera anticipado, Vikir soltó inmediatamente el brazo de Camus y cayó hacia atrás. «Ah, tío, me ha cortado el brazo». Camus lloró, corriendo a esconder su rostro en el dobladillo del manto de Adolf. Adolf miró a Vikir incrédulo, ni siquiera enojado, antes de dirigir su atención a Hugo. «Vete, ¿qué estás haciendo?». Hugo ignoró las protestas de Adolf. Simplemente inclinó la cabeza y miró a Vikir. «Hijo, dijo, y Vikir respondió educadamente. «Sí, padre».
Tu broma fue un poco excesiva, me temo. Me disculpo. Es una broma común entre los hermanos de la familia. Después de hablar, Vikir tomó la punta del cuchillo en su mano y lo dobló. Mulung. El cuchillo se dobló fácilmente. Es una espada falsa, hecha de goma. Cuando Adolf lo vio, exclamó incrédulo. No, no, no. ¿Qué tipo de juguete es este? Nunca has visto a un niño jugar con una espada de juguete, pero nosotros los Baskervillians jugamos con ellas desde que tienen 1 año. Fue solo con las palabras de Hugo, que parecían sorprenderlo, que Adolf abrió los ojos y vio la espada en la mano de Vikir. Era un cuchillo de goma tosco, obviamente falso, el tipo de cosa con la que incluso un niño promedio del mundo jugaría. Mi error fue que no reconocí la calidad del cuchillo en el momento de la explosión momentánea de fuerza de Vikir. Ver a Adolf, conocido por su meticulosidad y compostura, tropezar sorprendido le dio un poco de satisfacción a Hugo. Rápidamente olvidó su propia sorpresa. Ahora, he pensado en algo sobre la mina de rubíes. A lo mejor a los Morg les gustará. Así que dejemos que esta competencia amistosa termine. El descarado intento de Hugo de venderse. Adolfo, mirando atónito, intentó protestar en Moorish. Negro, negro, chirriar, chirriar. Ese bribón, no voy a dejar que se salga con la suya, ya verás. Desafortunadamente, no tuvo tiempo para eso, ya que estaba ocupado acariciando al camello, que soplaba su nariz contra su manto y gemía. Así, una importante reunión entre las dos familias fue ridículamente interrumpida por una pelea de niños de 8 años. La magia y la espada están en desacuerdo entre sí en tiempos normales, pero en tiempos de crisis se complementan bien y salvan al país. Siguiendo las creencias del antiguo emperador, Morg la Maga y Baskerville la Espada de Hierro celebran un torneo amistoso anual. Niños de entre 8 y 15 años se reúnen para poner a prueba sus habilidades entre ellos. Por tradición, son los de 15 años los que compiten en las batallas más intensas y destacadas con espadas y magia, a diferencia de los de 8 años que compiten en teoría y sensibilidad de maná. Pero, para el torneo amistoso de este año, todas las miradas estaban en otro lugar. Por lo general, la clase de 8 años recibe poca atención. Los dos jóvenes que estaban allí eran los protagonistas principales del día. Vikir van Baskerville, de la férrea casa Baskerville, Morg Camus de la casa Morg, una maestra maga. Por iniciativa de los Morg, los niños de 8 años fueron trasladados al lado del campo junto a la clase de 15 años, donde se desarrollaba la verdadera acción. Estarían peleando como los de 15 años. El contraste entre el indiferente Vikir y la venenosa Camus fue bastante sorprendente. Prepárate, chico. No vas a tener ningún descanso una vez que estés en el ring. Di algo. Ganancia. Vikir solo pudo bostezar. Cuanto más lo hace, más pisa fuerte en busca de un subidón. Finalmente, la campana sonó, señalando el comienzo de la verdadera competencia. Y con eso, comenzó el partido. ¡Ya! Se oyó una fuerte ovación. Camus inmediatamente sacó su maná y cargó contra Vikir. Una actuación que extrae todo su poder desde el principio. Es una excelente manera de tomar ventaja al inicio, pero a largo plazo, no es una estrategia adecuada porque revela todas tus debilidades. Sin embargo, el talento de Camus era impresionante. Lanzamiento cuádruple. Él lanza 4 hechizos al mismo tiempo, cuando la mayoría de la gente ni siquiera puede lanzar 2 seguidos. Aunque eran hechizos de primer círculo, bola de fuego, esfera de hielo, anillo de trueno y pared de barro, cada uno de ellos sería difícil para un adolescente Morg de 15 años. Realizar 4 al mismo tiempo es un talento más allá de la imaginación. Era verdaderamente un genio que solo se encuentra una vez cada 100 años, incluso en el prestigioso Morg. ¡Boom! Bolas de fuego, esferas de hielo y rayos del tamaño del puño de un niño golpearon el suelo. De hecho, dolía un poco, y Vikir se agachó lo suficiente para evitarlo. Es magnífico de ver, pero creo que sería mejor que te apegaras a la magia por ahora. Prafit, ¿de qué negocio es tuyo, ignorante de la magia? Camus estaba persiguiendo a Vikir, controlando diligentemente sus 3 magias ofensivas. Estaba claro que estaba decidido a darle una buena pelea. Pero,
Gancho. Vikir esquivó una lluvia, más bien 3 puños de niño, de hechizos, y en cambio se acercó a Camus. Y entonces, puñetazo. Vikir pateó la pared de barro que protegía a Camus y la rompió. Camus tragó saliva. Era demasiado cercano como para decidir en su magia ofensiva. La base de la pared de barro se derrumbó, y el rostro de Vikir quedó al descubierto. Camus sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Estoy perdida. Los ojos de Camus se revolvieron mientras la palma de Vikir volaba hacia ella, bloqueando su visión. Entonces, un dolor ardiente le atravesó la frente. ¡Crack! ¡Bam! Camus se echó hacia atrás, apartando las lágrimas, y miró hacia arriba. Su frente ardía, pero eso era todo. Vikir no hizo nada, solo movió el dedo y creó un pequeño bulto en la frente de Camus. Tú, maldito bastardo. Te burlas de mí. Vete. Camus canceló uno de los 3 hechizos ofensivos que había lanzado anteriormente. Leñador. Pared de barro. Una pared de barro se creó en 2 capas, cubriendo a Camus. Jaja, ahora hay una doble pared. No pueden atravesar esto. El problema es que, con la doble pared, Camus no podía ver nada fuera de ella. Pero, ¡pac! Las 2 capas de barro eran tan fáciles de atravesar como una hoja de papel. Fue la mano de Vikir la que atravesó la pared y se extendió frente a la cara de Camus. ¿A quién pertenece esta mano? La mano que atravesó la pared de Camus y entró en su espacio. Los dedos de Vikir se movieron rápidamente mientras Camus estaba aturdida y no encontraba las palabras para responder. La respuesta es: apaga el más fuerte. Otro chasquido. Otra lágrima brotó del ojo de Camus. Le golpearon de nuevo. Golpe tras golpe en el mismo lugar, creando un segundo bulto más pequeño. Para empeorar las cosas, la mano de Vikir se alejó inmediatamente después del segundo golpe. No era como si estuviera infligiendo un golpe mortal, era solo una rápida cachetada. ¿Quién se atreve a jugar conmigo a 8 años? Una niña genio que ha pasado toda su vida creciendo como una hoja de jade prohibida. Camus gritó a todo pulmón, incapaz de contener su creciente rabieta. Con eso, canceló todos sus hechizos ofensivos y formó 4 paredes de barro para rodearse. Ahora, ¿qué tal esto? Nadie puede atravesar esto, ni siquiera tú. Ja. A Camus no parecía importarle que su visión estuviera completamente oscura. De hecho, estaba contenta de no tener que mostrar sus manos frotándose la frente y su expresión hosca. Hizo una pausa por un momento, preguntándose si ese pequeño bastardo Vikir podría romper las 4 paredes. Camus sonrió triunfalmente. Ja. Perdedor. Es una bolsa de excremento enano y ni siquiera puede atravesar las paredes. Vamos, idiota. Pero aún no hubo respuesta. Pasó un tiempo. Atrapado en la cúpula de barro, Camus se frotaba la frente y pensaba para sí mismo. Pero esto no me dejará salir, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Mi visión está completamente bloqueada y no puedo ver lo que está sucediendo afuera. Ni siquiera puedo intentar algo diferente, porque estoy atrapado con 4 capas de barro. Pensé. Tal vez puedo cortar un agujero y mirar afuera. Con un poco de esfuerzo, Camus cortó un pequeño agujero en el barro. En el momento en que metió la cara por el agujero para mirar afuera. ¡Pam! La mano de Vikir se abalanzó como un fantasma y propinó un tercer golpe en la frente de Camus. 3 protuberancias. Con 3 pequeñas protuberancias en el mismo lugar de su frente, Camus se retorció de dolor e ira. Levantó sus ojos ardientes y canceló rápidamente las 4 capas de paredes de barro. Cuando el muro de barro se derrumbó, pudo ver la cara del insignificante bastardo a lo lejos. «Voy a matarlo». Camus gritó. Estaba demasiado enojada y frustrada como para pensar en su dignidad. Así que dejó de lado todos sus hechizos defensivos y lanzó 4 hechizos ofensivos simultáneamente. Un poder de fuego que hubiera sido impensable en un centro de entrenamiento de un joven de 15 años. Mientras tanto, Vikir enfrentaba la furia de Camus y pensaba, ¿qué debo hacer? Si intento matarlo, puedo romperle el cuello en 0.1 segundos. Pero eso no es el problema ahora. Lidiar con un niño es doloroso.
No sabes dónde trazar la línea. Esto es especialmente cierto para Vikir, que ha pasado toda su vida en el campo de batalla. Era demasiado joven para ser apaciguado por los miembros más jóvenes de la casa Morg. Finalmente, Vikir tomó una decisión. Los problemas de Morg son problemas de Morg. Siempre es más limpio hacer las cosas sin ensuciarse las manos. ¡Boom! Una rápida mirada hacia un lado revela una intensa batalla en progreso. Un Baskerville de 15 años sin nombre y un Morg de 15 años estaban envueltos en una feroz batalla de esgrima y magia. Ambos están tan concentrados que no se dan cuenta de que alguien se acerca a ellos. El Morg de 15 años parece estar practicando un poderoso hechizo de explosión de fuego, y una fuerte explosión estalla en el campo de entrenamiento. Esbozz, Vikir retrocedió y se paró lo más cerca posible del borde de la arena vecina. Una Camus muy enojado lo siguió de cerca, sin querer soltarlo. Y entonces... ¡y boom! Una explosión. ¡Hija de Dios! ¡Ay! ¡Camus! No puede ser, Lady Camus. No, Lady Camus está... Vikir comenzó a dibujar el cuadro que quería. Capítulo 24. Camille invocó fuego y hielo, relámpagos y rocas, y comenzó a golpear el suelo. Vikir evitó por poco todo, acercándose gradualmente a la frontera con el otro lado del salón de actuaciones. «Maldito, no huyas, quédate conmigo». El camello gritó, temblando. Parecía recuperar parte de la confianza que había perdido cuando se vio obligado a acercarse a su presa. Sin embargo, las 3 protuberancias en su frente no lo hacían ver nada tierno a los ojos de los demás. Vikir levantó la palma de su mano y tocó su frente 3 veces mientras se movía para evitar la magia. La sonrisa burlona en la cara de Vikir hizo que el camello perdiera por completo el control. «No te dejaré escapar, maldito mocoso, ni siquiera si suplicas». Cuando el camello dio su último salto, Vikir dejó de correr. Y fue entonces cuando las astutas calculaciones de Vikir dieron resultado. ¡Boom! El joven de 15 años, Baskerville, y Morg, que habían estado luchando en la habitación contigua, chocaron ferozmente. Espadas se rompieron y la magia estalló, enviando fragmentos volando en todas direcciones. El joven de 15 años, Morg, utilizó un hechizo de fuego masivo que destrozó y esparció llamas en todas direcciones. Incluso Vikir y Camus se vieron atrapados en su camino. ¡Boom! Una explosión. Y gritos de horror. ¡Ay! Es un camello. Dios mío, señor Camo. No, es. Los magos que estaban viendo el torneo desde la barrera quedaron atónitos. Pero aunque fue un accidente, fue bastante menor. Las llamas de los campos de entrenamiento vecinos no representaban una gran amenaza. Sin embargo, Camus gritó al ver que la mayoría del dobladillo de su ropa había sido consumido. Quitándose apresuradamente la prenda aún humeante, quedó solo en ropa interior en medio del campo de entrenamiento. Afortunadamente, las llamas, el humo y el polvo a su alrededor aún no habían revelado su desnudez a los demás, pero sabía que con una ráfaga de viento en pocos segundos quedaría al descubierto. Pensando que el daño era menor, los guardianes afuera no entraron apresuradamente. Solo se escuchaban algunas voces preocupadas. «Oh, no, no a este ritmo». Una mirada llorosa y con mocos no era suficiente, pero tener el cuerpo expuesto en ropa interior frente a todos era una vergüenza. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si se comportaba así, perdería el honor de su familia. Una vez lo habían echado de casa desnudo por hablar de vuelta a su madre, por lo que el trauma era aún más intenso. «No. ¿Puede alguien venir?» Camus se agachó, cubriendo su piel desnuda lo mejor que pudo con las manos, preocupado por la terrible humillación que vendría en pocos segundos. Pero entonces, alguien se acercó. Flutter. El camello sintió un material que cubría todo su cuerpo. Era pesado, pero de tela suave. Alzando la cabeza, vio una túnica negra y roja que lo cubría por completo. «Ponte esto», dijo Vikir. Él se puso en pie en medio del campo de entrenamiento, cubierto solo con ropa interior frente a Camus. Camus tartamudeó. «¿Tú también?» Ante eso, Vikir encogió los hombros. Es privilegio de los niños andar desnudos para que todos los vean y no ser deshonrados.
La idea de que es una vergüenza mostrar lo que hay debajo de la ropa está arraigada entre ambos sexos, pero esas son historias de adultos. Los niños pequeños corriendo desnudos no es gran cosa ni un defecto emocional. Los niños pueden ser niños. Por supuesto, el niño puede tener una opinión diferente, pero al menos eso es lo que Vikir pensaba. Después de vestir a Camus, Vikir se puso de pie. Entonces, Camus señaló la cara de Vikir y balbuceó: «Ya, tú sangras. Vikir levantó la mano y se limpió la sangre de la frente. Aparentemente, cuando la magia se dispersó, los fragmentos de la espada también se dispersaron. No era una herida mortal, pero era sangre y, en una pelea entre niños de 8 años, la sangre marcaba la diferencia entre la victoria y la derrota. Y ahora, zumbido, una ráfaga de viento sopla, arrastrando el polvo y las bolas de cañón que se habían levantado en el escenario. Revela a un camuflaje aturdido, cubierto con el uniforme de entrenamiento de Baskerville, y a un Vikir sangrante y desnudo. No está claro qué sucedió en el polvo, pero todos podían ver que la tensión entre ellos ya no era de lucha. En particular, la mirada de Camus indicaba que la batalla había terminado por completo. Esa mirada aturdida era como una pizarra en blanco. Mientras tanto, los demás Baskervilles miraban al joven Baskerville, que se erguía alto y orgulloso, incluso desnudo. «Oh, perdiste contra la mujer Mork o ganaste. No puedo decirlo. Por cierto, el joven es muy bueno. Debe tener el favor del río Estigio. Por supuesto, todos esos músculos magros en todo su cuerpo. Debes estar cumpliendo con tu rutina de entrenamiento». La pelea entre los niños de 8 años, que había sido impresionante en muchos aspectos, terminó de manera algo amarga con la derrota de Camus. Después de que terminara la competición amistosa, Hugo apartó a Vikir a un lado, en un rincón de la arena. Mientras caminaban hacia la zona de espectadores, Hugo se volvió hacia Vikir y preguntó: «¿Cómo fue la batalla de Mork con la dama?» «Fue interesante y me recordó la importancia del evento. Una batalla con un hechicero es muy diferente de una batalla entre espadachines. Aprenderé». Hugo y Vikir charlaban animadamente. Si alguien más en la familia hubiera visto esto, habría estado muy sorprendido. Hugo no era del tipo que hablaba así con sus hijos. Y Vikir también se sentía bastante extraño al respecto. «¿Qué es esto? Siempre fue así». Hugo en realidad no recuerda mucho sobre su infancia. Siempre fue frío, severo y cruel. Se decía que la razón de su personalidad perturbada fue la amarga pérdida de su primera esposa y su hija mayor. Bueno, eso no es asunto mío ahora. Mientras Vikir reflexionaba sobre esto en su mente, Hugo hizo su siguiente pregunta en tono directo: «¿Qué opinas de la mina de rubíes?» La pregunta clave de Hugo, una continuación del debate antes de la competencia amistosa. En ese momento, la lógica de Camus había sido: de todos modos, no podemos explotar los rubíes en Baskerville, así que obtendremos los derechos de explotación por una fracción de su valor, que también era la demanda de Mork. Baskerville, entonces, no tenía otra opción que dar una respuesta realista. Vikir respondió a Hugo, quien lo miraba con cierta expectativa: «Creo que es mejor regalarlos». Los ojos de Hugo se abrieron ligeramente ante eso. «¿Vas a regalar los derechos de explotación de la mina de rubíes?» «Sí». «¿En qué fundamentos?» Hugo preguntó de nuevo, y Vikir respondió sin dudarlo: «La montaña del Aguijón Rojo, a través de la cual fluyen las minas de rubíes, es aguas abajo de las montañas rojas y negras. Un poco más arriba, abundan poderosos demonios y bárbaros, y sé esto porque recientemente me aventuré más allá de los límites en el territorio sin daño». Hizo una pausa al recordar las marcas de flechas en el costado de Cerbero. Mientras tanto, la expresión de Hugo se iluminaba gradualmente, aunque sutilmente. «¿Y entonces?» «Y los Baskervilles se han propuesto expandir sus fronteras abriendo esos bosques. Si podemos utilizar a los Mork en nuestro beneficio, podemos minimizar el daño a la frontera de Baskerville». Los ojos de Hugo brillaron de color azul ante eso. «Jojojo, esa es la respuesta». Entendió el punto de Vikir. Si los derechos de explotación de la mina de rubíes se regalaban, los Mork pondrían un número significativo de sus hombres aguas abajo, en las montañas rojas y negras.
Entonces, Baskerville podría abrir el campo próximo a ellos y expulsar a los demonios y bárbaros que vivían allí hacia Morg. Cuando tomas territorio de demonios o bárbaros, debes secar sus semillas para que los nativos nunca busquen venganza. Cortar la raíz. Debo matar a todos los demonios y salvajes en la tierra, así como perseguir y matar a todos los que escapen, y entonces podré tomar posesión completa de la tierra. Retorno a la tierra. Esto se debe a que evita que los fallecidos cobren fuerza y regresen para vengarse. Pero es un proceso largo y doloroso exterminar por completo a las presas que huyen. Por lo tanto, Hugo decidió limpiar la tierra y conducir a todos los demonios y bárbaros que huyen hacia las minas de rubíes de Morg. Jajaja. Los rubíes serán aún más rojos con la sangre de Morg. Lamentarán entrar en nuestro territorio, hijo de Respane. Hugo estaba satisfecho con la respuesta de Vikir. Los Morg obtendrían los rubíes, Baskerville obtendría el territorio y la reunión terminó cordialmente. Muy bien hecho. Un plan que se ajusta perfectamente a mi plan, dijo Hugo, acariciando la cabeza de Vikir. Vikir pensó. Por supuesto que lo fue. El plan vino de tu cabeza en primer lugar. Vikir sabía esto bien, porque antes de la regresión, había servido como un perro para conducir a los demonios y bárbaros hacia Morg. Por ahora, sin embargo, simplemente debe bajar los ojos y responder cortésmente. Aún así, creo que deberíamos monitorear cuidadosamente los movimientos de cualquier Morg que haya entrado en nuestro territorio, solo para estar seguros. No hay necesidad de preocuparse por eso. He estado aumentando lentamente el número de perros que he enviado allí durante algún tiempo. La respuesta de Hugo sorprendió a Vikir. No porque el plan fuera sorprendente, sino porque se había molestado en contárselo a Vikir. Vikir quedó atónito al darse cuenta de que la mirada de Hugo se había suavizado hasta adquirir un color parecido al cuero bronceado. Justo cuando estaban a punto de entrar en la cámara. «Mi señor». Una voz llamó a Hugo desde atrás. Se dio la vuelta para ver a Morg Adolf parado allí. Y a su lado estaba Camus, aún con los ojos rojos. Se aferraba al dobladillo del manto de su tío, desviando la mirada. Hugo entrecerró los ojos. «Señor Morg en funciones. ¿Qué pasa? ¿Todavía tienes asuntos pendientes?» «Tengo un asunto muy importante que atender». «Bien, entremos y terminémoslo». Hugo abrió la puerta y entró en la cámara. Adolf lo siguió y se sentó en el sofá. Camus todavía no dijo nada. Simplemente miró a Vikir antes de entrar, luego bajó la mirada al suelo y miró hacia un lado. Aún llevaba la túnica ensangrentada que Vikir le había dado después del duelo, envuelta firmemente alrededor de su cuerpo. Adolf le dijo a Hugo: «La verdad es que Morg ha estado pensando mucho en resolver amigablemente el problema de la mina de rubíes, y el alquiler del manor es solo uno de muchos problemas. Entonces, ¿cuál es el precio de abrir las tierras? ¿Qué tal un pacto matrimonial?» El ceño de Hugo se frunció ligeramente ante el comentario casual de Adolf. Pero no dijo que no. Hugo se inclinó hacia adelante y preguntó: ¿Un matrimonio? Sí, un matrimonio entre un hombre y una mujer de Morg y Baskerville. Abrir las tierras a otra familia a cambio de dinero podría no ser bien visto, así que pintemos una buena imagen creando una relación matrimonial. Pero un matrimonio entre Morg y Baskerville, conocidos por su enemistad de larga data, es una propuesta incómoda y escandalosa. Hugo se rió ante la idea impensable. «Ya veo. ¿Y a quién enlazaría con quién? ¿Qué tal la hija mayor de uno y el hijo mayor del otro?» Adolf giró la cabeza y miró al camello. El camello a su lado levantó la cabeza sorprendido. «Es una señal de los tiempos. Es mi sobrino», dijo. «Pero es un niño estupendo. Belleza por belleza, inteligencia por inteligencia, fuerza por fuerza, no le falta nada, y creo que sería un buen respaldo para el pequeño Sol de Baskerville». Pero a Hugo no le importaba nada de eso. «HMPH. Mi primogénito tiene 20 años este año. No hay una gran diferencia de edad. 8 y 20. Solo hay 17 años de diferencia, ¿verdad? Eso se supera fácilmente». Adolf Gassou cumplió 40 años este año, ¿verdad? Podría casarse con alguien de 17 años. Adolf de repente se quedó muy callado. Hugo levantó las manos. «Además, mi hijo mayor ya está comprometido». «¿Es así?
¿Y cuándo? Un compromiso prematrimonial, ¿no lo sabes? La respuesta de Hugo hizo que Adolf lo mirara con una mirada preocupada. Justo en ese momento, el camello inmóvil de repente levantó la cabeza y gritó: «No me casaré con nadie más débil que mi madre». Su tono era bastante seguro. Las miradas de Adolf y Hugo se volvieron hacia el camello. Ni siquiera le habían preguntado por sus deseos. Adolf sonrió suavemente y acarició la cabeza del camello. «Querido, si te niegas a casarte con alguien más débil que tu madre, serás virgen la mayor parte de tu vida. O tendrás que encontrar a un hombre con una gran diferencia de edad. Estoy considerando posibilidades, y no quiero una gran diferencia de edad. Me gustan las personas de mi edad o más jóvenes, y había muchas personas de mi edad en el teatro antes». Adolf encogió los hombros ante el comentario de Camus, sin estar seguro de qué decir. Entonces Hugo lo miró con un leve irritación. «Chico, esto no es un buffet. Lo sé, y no me interesa elegir». Con eso, el camello mira hacia arriba y mira hacia la distancia. Allí, de pie en la distancia, estaba Vikir. Hugo se acaricia la barbilla con la mano cuando se da cuenta de hacia dónde se dirige la mirada de Camus. «No, a ti no». Adolf saltó y cubrió los ojos de Camus. «Tienes medio apellido, no les, y soy un dragón del arroyo, después de todo». Adolf susurra al oído de Camus, pero Hugo, ahora un superhumano, no puede evitar escuchar los susurros. Tienes razón, pero eso me molesta un poco». Hugo murmura un poco para sí mismo. Luego se volvió hacia Vikir, quien está a su lado. «Bueno, Sagoro, cuando se trata de matrimonio, lo que tú piensas es lo que más importa. ¿Y tú, hijo mío?». Sin vacilar, Vikir respondió: «Si tú lo dices, obedeceré». Fue una respuesta leal. Hugo se rió a carcajadas por eso, y la cara de Adolf se contorsionó de perplejidad. «Si me lo pides, lo haré», dijo Adolf, y la expresión de Adolf se volvió incrédula. Qué manera irrespetuosa de tratar al único hijo de Mork. Hugo incluso estaba rasgando abiertamente las entrañas de Adolf. En Baskerville, no existe tal cosa como descendencia directa. Las cosas inferiores provienen del linaje de Les y las cosas superiores provienen del linaje de Van. ¿Es eso lo que diría el señor, mi amigo? Adolf miró hacia abajo a Vikir con una sonrisa en el rostro. Pero la sonrisa era fría y dura. «No te vi bien en el ensayo antes, pero ¿te importaría si te veo bien?». Vikir finalmente logró mirar a Adolf, que estaba frente a él. Maestro del sexto círculo. Un poderoso exponente en la escena de las artes marciales de Mork. Un delegado de la gran casa y un maestro de las palabras que a menudo es el encargado de asuntos diplomáticos y políticos. Y conocido como un terrible tonto de sobrino. Víctor está solo, recordando sus datos de personalidad antes de la regresión. Adolf se acercó y susurró al oído de Vikir: «Niño, no quiero que escuches esto, pero, para ser el esposo de nuestro camello, debes tener una cierta edad. Es solo una cuestión de opinión dentro de la familia, y personalmente, no creo que estés ni cerca de ser el hombre adecuado para Baskerville». Las palabras fueron pronunciadas con un toque de valentía. Como es característico de los políticos, el fuego interno de Hugo es bastante alto para alguien que acaba de darle un golpe a Camus. Pero, bajo la presión de Adolf, Vikir no se mueve ni un centímetro, simplemente se queda allí con el rostro impasible. De hecho, el ceño de Adolf se frunce. «¿Por qué no me respondes? ¿Me estás escuchando?». Finalmente, la boca de Vikir se abrió. «Dijiste que no era para que yo escuchara, así que no escuché». Capítulo 25. Tú dijiste que no era para que yo escuchara, así que no escuché después de eso. Al escuchar esas palabras, Hugo se cubrió rápidamente la boca con la mano. Aunque Vikir mantenía el rostro inexpresivo desde la mano hacia arriba, era un gesto que ocultaba una sonrisa para cualquiera que lo viera. Camus también lo mira con ojos muy abiertos. Jo, 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 jo. Solo la frente de Adolf está cubierta de sangre. Enderezó su espalda encorvada para estar a la altura de los ojos de Vikir y miró de nuevo a Hugo. «Mi señor, ¿me permitirá hablar con este niño por unos momentos?». Era muy inusual que un delegado de la casa Mork
y mucho menos un miembro destacado del partido Min, mostrara tanto interés en un simple niño de 8 años. Y Hugo no tenía mucho que decir en respuesta a la reacción exagerada de su oponente. ¿Qué estás haciendo con ese niño? Está la estrella loca del imperio persiguiendo a un niño de 8 años. Hugo no había olvidado lo que había escuchado antes, y estaba devolviendo el favor. Pero Adolf estaba obstinado. Jeje, ¿no es este un niño que podría ser algún día el esposo de mi sobrina? Y te lo estoy preguntando como un tío, no como el jefe de la delegación de Morg. Oh, tío, no es así. Ajá, deja a mi sobrino en paz. Este tío se ocupará de él. Todos tenemos que ver esto de vez en cuando. Adolf dice con una mirada seria en su rostro mientras el camuflaje habla. Él le hace un guiño a Hugo, una forma sutil de pedirle que salve las apariencias. Hugo se encoge de hombros, pensando que había pasado mucho tiempo desde que tuvo que lidiar con los Morgens. Haz lo que quieras. Vikir acepta de buena gana la solicitud de Adolf. Morg Adolf era una fuerza absoluta que ya era difícil de tratar incluso antes de su regresión. A la edad de 40 años, ya es el jefe interino de la familia en eventos oficiales. La oportunidad de experimentar un poco del poder de Adolf era buena. Estoy seguro de que Hugo también pensó lo mismo, por eso me permitió asistir. Después de la ceremonia anual, todos despejaron la sala de baile. Vikir y Adolf se enfrentaron en un claro grande. Los observadores eran Hugo Le Baskerville y Morg Camus. Se pararon a cierta distancia el uno del otro, mirando a los dos hombres en el centro de la arena. Adolf dijo: Hijo de Baskerville, estoy a punto de probar tus cualidades, así que muéstrame todo lo que eres. Vikir asintió y pensó en algo más. Si te muestro todo de mí, te desmayarás. ¿Qué pasaría si me enfrentara a él en su punto máximo antes de la regresión? 50% en emboscadas y asesinatos, 10% en combate cuerpo a cuerpo. Pero no he recuperado toda mi fuerza antes de la regresión, y no tengo que luchar al máximo de mis capacidades. Solo necesito cumplir las expectativas de Adolf con moderación. Veamos qué puede hacer Mado Cheng. Se dice que los maestros pueden evaluar la habilidad del otro al estrechar las manos. Víctor pensó aprovechar esta oportunidad para ver cómo se compara Morg con los mejores jugadores. Entonces Adolf dijo: Niño, te doy una ventaja. Levantó la mano y la movió hacia el suelo. ¡Boom! El barro se levantó del suelo y giró alrededor para formar la forma de un jarro. ¡Boom! El fuego de la mano de Adolf solidificó la arcilla. Luego, el jarro comenzó a llenarse de agua espontáneamente. Una combinación aparentemente simple de tierra, fuego y agua, 3 elementos mágicos todos a la vez. Justo así, Adolf chasqueó los dedos y el jarro de agua se elevó lentamente en el aire y aterrizó sobre la cabeza de Adolf. Llevando el jarro de agua, Adolf miró hacia abajo a Vikir y dijo: Te duelo con este jarro lleno de agua en mi cabeza. Si puedes hacer que siquiera una gota de agua fluya del jarro en mi cabeza, ganas. En otras palabras, inténtalo. Vikir agarró su espada corta y adoptó su postura. Adolf cruzó los brazos y miró a Vikir. Y luego, ¡tadak! Vikir hizo el primer movimiento. Al ver a Vikir cargando directamente hacia él, el camuflaje gritó alarmado: no puedes correr directamente hacia mi tío. Al escuchar esto, Adolf mira hacia atrás al camello con una expresión muy lamentable. Sobrino, no quiero que le digas eso. Al mismo tiempo, se formó una barrera transparente frente a los ojos de Adolf. ¡Pau! Vikir es empujado hacia atrás contra la pared mientras carga. La magia de escudo es lo mejor cuando se trata de espadachines. Incluso una espada de aura tendrá dificultades para detenerlos. Las palabras de Adolf eran ciertas. Adolf, en particular, era un maestro de la magia de escudo, capaz de crear escudos de varios tamaños, grosor y formas para adaptarse al tiempo y lugar. Antes, había creado un escudo del tamaño justo para cubrir el torso de Vikir para minimizar el desperdicio de maná. Sin embargo, Vikir tampoco se quedaba atrás. Vikir utilizó el impulso de rebote hacia atrás para acercarse, luego se dio la vuelta de inmediato y se movió hacia un lado. Al mismo tiempo, ¡bam! ¡Bam! Vikir pateó algunas piedras en la dirección opuesta a sus movimientos.
Las piedras volaron directamente hacia el jarro de agua. No es buena idea apuntar al jarro. Sin siquiera mirar en la dirección de donde venían las rocas, Adolf creó un escudo con sus manos. Convocó otro escudo más pequeño para el Vikir que se acercaba. Vikir fue golpeado de nuevo por otro golpe. Adolf abrió la boca. Desde ahora, yo también atacaré. Antes de que pueda terminar su frase, lanzó lanzas de fuego. Los rayos de fuego descienden rápidamente por el aire, cada uno lo suficientemente poderoso como para atravesar el suelo sólido del campo de humo y crear un pozo profundo. Al ver esto, el camuflaje gritó: «Tío, eso no es justo, ni siquiera usaste ese tipo de magia contra mí. Es mi sobrino. ¿De qué lado estás ahora?» Adolf se veía amargamente decepcionado, pero Víctor esquivaba frenéticamente las lanzas de fuego que volaban. Eso es todo. La familiaridad de Víctor con el poder de Adolf no había cambiado mucho desde entonces. Este nivel ya era familiar. Veo cómo tratar con él. La experiencia de batalla experimentada antes de la regresión y la cara inocente de un niño después. La combinación de los dos puede pillar desprevenido a tu oponente y llevar a resultados inesperados. O matarlos. Un pensamiento espantoso cruzó por mi mente, pero no necesitaba hacer un gran problema al respecto. Los ojos de Hugo estaban sobre mí, y necesitaba hacer esto bien. 8. Vikir se movió como si fuera perseguido por las llamas. Vikir rápidamente desenvainó su espada y la blandió hacia Adolf. Pero no tienes oportunidad. El escudo de Adolf bloquea la hoja de Vikir. Van, 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 van. Vikir blandió de nuevo su espada, pero también fue bloqueada por el escudo. Adolf gruñó. Lo mismo 100 veces. Tu espada no puede perforar el escudo. Pero Vikir no se dio por vencido. ¡Boom! La espada se balancea. ¡Boom! Y golpea el escudo. Vikir repitió el mismo movimiento, y Adolf bloqueó la espada con el mismo escudo. ¡Boom! 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 Tierra. ¡Boom! La espada golpeaba el mismo lugar una y otra vez sin perder el ritmo. La espada de Vikir volaba con una precisión casi mecánica, repitiendo innumerables veces la misma trayectoria. En este punto, incluso Adolf se dio cuenta de que algo estaba mal. ¡Oh! La hoja de Vikir golpeaba el mismo lugar del escudo una y otra vez. El escudo se estaba desgastando por la espada. Especialmente porque estaba golpeando constantemente solo una parte, el nivel de fatiga mágica de esa parte ya era bastante alto. Jajaja, estás intentando perforar el escudo golpeando el mismo lugar una y otra vez. ¡Qué idea audaz! No puedo evitar alabar tu concentración y habilidades con la espada por ser capaz de apuntar al mismo lugar una y otra vez sin perder el ritmo. Sin embargo, los ojos de Adolf se volvieron inmediatamente fríos. Pero, eso es como intentar golpear un bolo con un huevo, y estás tratando de hacer eso contra la resistencia de mi escudo y la resistencia de tu espada. Tenía razón. ¡Bam! ¡Bam! La espada de Vikir golpeó el escudo de Adolf por 10ª vez. ¡Pau! La espada de Vikir finalmente se rompió y se partió. Vikir se vio obligado a recuperar su espada rota y retroceder. Hugo se acarició la barbilla y permaneció sin palabras, mientras Camus lucía decepcionado. Adolf se volvió hacia Vikir, quien se había retirado a la distancia. Admiro tu terquedad y disposición a mantenerte en una posición, pero es algo que debes hacer mientras observas a tu oponente. Eres un joven admirable, pero estás lejos de calificar para ser el doble de mi sobrino. Adolf estaba a punto de terminar la frase con una advertencia, pero inmediatamente sintió que la parte superior de su cabeza se humedecía y se detuvo de hablar. ¿Qué pasa? Cuando Adolf se dio cuenta de que algo iba mal. Glug, glug. Una gota de agua humedeció su cabello y comenzó a bajar por su rostro. Aturdido, Adolf mira hacia arriba y ve un jarro de agua que gotea desde su cabeza. ¡Boom! El fragmento de la espada de Vikir que se rompió y rebotó antes se había incrustado en el costado del jarro, haciendo que el agua gotee. Adolf, empapado desde la coronilla hasta la barbilla e incluso hasta la nuca, miraba atónito. Tud, 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 tud. Vikir se acercó a él y dijo: «Estás lleno hasta la boca». Se refería al agua en el jarro, por supuesto. Capítulo 26.
La cantidad de personas nacidas en Baskerville seguía siendo alta, y la cantidad de personas fallecidas también. El río Styx fluía, la corriente rechazando la marea. Habían pasado 7 años desde el día del duelo de los 2 niños de 8 años. Este instructor puede ser un ángel o un demonio, dependiendo de lo que hagas. Un perro espiritual de barba corta gritaba con voz ronca. Su nombre es Stafford Sire Baskerville. Tiene 35 años. Es un caballero experimentado en el rango medio de Gradient. Un forastero, un plebeyo, al que ni siquiera se le dio el apellido medio, y mucho menos pero un hombre honrado que había blanqueado su linaje tomando el apellido Baskerville por sus destacadas cualidades y corazón sincero. En particular, se decía que su esgrima del colmillo perforador había alcanzado el nivel de los 4 de Baskerville. 4 dientes, dibujados a la perfección. Si es tan bueno, debería poder liderar y enseñar a los jóvenes Baskervilles en este momento. Ahora, para el ejercicio final, la práctica hace al maestro, como estoy seguro de que todos saben. Stafford Sire miró a los Baskervilles de 15 y 16 años que tenía frente a él. Todos parecían cansados y agotados, pero el frío y el veneno en sus ojos se hacían cada vez más fuertes. Los jóvenes Baskervilles aquí, todos de 15 o 16 años, son espadachines que han dominado la clase junior de experto de la espada, Baskerville 1. Stafford Sire revisó la forma de los aprendices y luego volvió a girar la cabeza. En el centro de los terrenos de entrenamiento que los rodeaban, se erguía un enorme oso sobre 2 patas. Con un peso de 800 kilogramos y una altura de 3 metros. Había algo inusual en este gigantesco oso. Tenía 2 cuernos curvados afilados en la parte superior de su cabeza. Osbear clasificación de peligro, a tamaño, 5 metros se encuentra en Cresta 7. Montañas rojas y negras. Un oso muy grande con 2 cuernos masivos. Un oso carnívoro, el depredador terrestre más fuerte y una máquina perfecta de matar, considerado el más fuerte y la cumbre del ecosistema de la Cresta 7 de las Montañas rojas y negras. Una criatura demoníaca con pocos enemigos naturales aparte de su propia especie. El oso lleva 2 cuernos masivos de búfalo de agua curvados en su cabeza. Todo su cuerpo está cubierto de músculos gruesos, grasa y pelaje áspero. La bestia que se encontraba suelta en el salón de actuaciones parecía ser un subadulto, aún no completamente crecido. También había estado en una jaula durante mucho tiempo, por lo que su nutrición no era muy buena. Pero eso también significaba que era agresivo y nervioso. Stafford Sire blandió su espada para intimidar a Osbear, mientras animaba a los jóvenes Baskervilles detrás de él. Ahora, solo necesitamos hacer lo que hemos estado practicando en el cadáver del demonio. La última vez practicamos en el cadáver de Osbear. Todos saben lo resistente que es su piel, lo tensos que son sus músculos y qué partes de su cuerpo contienen qué entrañas. El apacible Stafford Sire era otro hombre cuando se encontraba ante Osbear. Sus ojos brillaban con vida, y el aura que emanaba de la punta de su espada era como el agarre de un gigante. Stafford Sire exudaba una aura tan aterradora que abrumaba a Osbear, pero él nunca atacó, porque no era su lugar. Luego, Osbear se abalanzó. Se abalanzó como un búfalo con sus 2 cuernos. Los jóvenes Baskervilles contraatacaron, cada uno según sus preferencias. Algunos se dispersaron hacia la izquierda y la derecha para esquivar, mientras que otros blandían sus espadas frente a ellos. Los que esquivaron vivieron, y los que se enfrentaron directamente cayeron. Stafford Sire continuó. Si alguien más fuerte que tú te ataca de frente, es natural esquivar, pero no esquives poniendo demasiada distancia entre tú y ellos, sino que contornea hacia los lados y realiza algunos ataques pequeños. Los consejos del joven maestro continuaron. Los ojos del joven maestro brillaban, atrayéndolos como el agua. No seas codicioso y vayas a por la muerte desde el principio. Es más probable que te contraataquen. En su lugar, apunta al centro de gravedad del cuerpo, en este caso la pata trasera derecha, para que no pueda moverse o reaccionar tan rápidamente. Los jóvenes Baskervilles siguieron las instrucciones de su maestro y atacaron repetidamente las patas del oso mientras éste se mantenía en sus 2 patas. Continuaron atacando solo sus patas traseras, dejando a Osbear con una herida cada vez mayor que le impedía usar una pata. El amenazador embestida de cuernos fue sellada.
En este momento, los jóvenes Baskervilles habían mostrado sus dientes en serio. Ahora eran perros de caza que podían cuidarse por sí mismos sin la guía de Staffordshire. Baskerville 1. Más de 30 dientes al descubierto, desgarrando el cuerpo de Osbear. Los más agresivos eran los trillizos, Ickborough, Midleborough y Loughborough. ¡Guau! 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 Cazaron al oso como si fueran los jefes. Eran los jefes de la manada, apartando físicamente a cualquier hermano engreído que intentara adelantarse, o a cualquier hermano tonto que se quedara atrás de sus compañeros. Y entonces, Osbear cayó al suelo. Buen trabajo. Staffordshire levantó su espada y se acercó al cadáver de Osbear. ¡Uac! El estómago del oso se abrió, derramando entrañas y carne. Después de 4 periodos de entrenamiento, la hora del almuerzo llegó naturalmente. Staffordshire distribuyó improvisadamente las entrañas y carne de Osbear entre los jóvenes perros de caza. Trozos de carne roja humeante. Los jóvenes Baskervilles masticaban y engullían la carne cruda y espeluznante. Staffordshire les dijo a los aprendices mientras comían: ahora, coman y escuchen. A partir de esta hora, 3 años y medio de entrenamiento básico, 3 años y medio de entrenamiento práctico, han terminado. Felicidades por su graduación. 7 años habían transformado a los niños mocosos en jóvenes guerreros. Ahora todos aquí eran jóvenes prodigios que no solo podían cargar una espada con maná, sino también extraer un solo diente perfecto. Pero Staffordshire les dijo que apenas estaban comenzando. Practicar con demonios capturados es realmente solo un tutorial que ni siquiera llamaría realista, y ahora tienen que crear y construir su propia experiencia. El consejo de un perro viejo que lo ha visto todo siempre vale la pena escuchar. Las bestias salvajes de las montañas rojas y negras no solo son fuertes y ágiles, sino también astutas y tranquilas por naturaleza, a diferencia de aquellos que han estado en jaulas durante mucho tiempo. Incluso yo no puedo competir con los individuos testarudos y viejos que a veces veo. Esto era cierto para el Osbear que acababa de matar. Enfrentarse a los cuernos de un Osbear salvaje completamente crecido, seguido de una serie de zarpazos y mordiscos de cabeza, era lo suficientemente peligroso para cualquier graduador. Variables controladas, un ambiente seguro y reglas establecidas. Y un lugar salvaje e inexplorado donde no puedes sobrevivir solo con tu entrenamiento. Eso es a donde deben dirigirse estos jóvenes perros de caza a partir de ahora. Los jóvenes Baskervilles ya lo sabían. Staffordshire hizo un gesto a las innumerables cicatrices en su rostro. Tendrán que pasar por el infierno que les espera. O lo superan con la sangre con la que nacieron, o lo superan con su propia experiencia. No tengo nada más que decirles, eso es todo. Con un breve saludo Coloso, renunció a su posición de liderazgo. Los jóvenes Baskervilles dejaron la carne y las entrañas que habían estado destrozando por un momento. Luego se prepararon para los próximos 21 meses de territorio inexplorado. Una vez que Staffordshire desapareció de su vista, se agruparon en pequeños grupos y comenzaron a conversar. Oye, ¿dónde obtuviste tu orden de caballería? Primera categoría, Doberman. 2, un Pitbull. Y un Rottweiler. Oh, ninguno de esos se superpone conmigo. Me gustan los caballeros del dogo, luego los pastores y los mastines. Los 7 caballeros de la calle Baskerville. Cada orden fue creada y operada para un propósito diferente: vigilancia, búsqueda, protección, asesinato, represión y guerra total. Pero el mejor de todos era la Orden del Dogo, que simbolizaba el poder de la caza. Quiero unirme a los dogos. Pero no puedes simplemente ir allí porque quieres, tienes que ser expulsado. Voy a ser realista y solicitar los caballeros Doberman. Ese es prácticamente el único lugar al que puedo entrar, aparte de los dogos. Si me uno a los caballeros Doberman, tendré que vigilar las paredes del castillo por el resto de mi vida, y no soporto eso. Prefiero ser un caballero pitbull, siempre en el campo de batalla. Los niños murmuraban, y naturalmente, sus ojos comenzaron a converger lentamente en un solo punto. Pero, ¿a dónde va a ir él? Esa era la pregunta común de todos los niños aquí, incluso los trillizos, que habían sido los más activos en esta casa de Osbear, habían dejado sus pedazos de carne y ahora observaban. Vikir van Baskerville, un niño ajeno a la familia,
Se rumoreaba que era el hijo ilegítimo de Hugo. No se unió a la casa de Osbear, sino que se sentó solo en un lugar apartado a lo lejos. Y a los pies de Vikir, yacía un gran Osbear muerto. Uno mucho más grande que el que acababa de ser matado por los esfuerzos combinados de más de 30 niños. Los jóvenes Baskervilles miraron a Vikir, admiración en sus ojos. De verdad tiene 15 años como nosotros. ¿Cómo atrapa a un Osbear él solo? Por lo que he oído, ya es un experto de la espada. Incluso ha extraído 3 dientes. Loco. ¿Puede usar 3 fórmulas Baskerville? Eso lo convierte casi en un perro espiritual. La adoración hacia los poderosos es común en cualquier grupo, pero es aún más pronunciada en la familia Baskerville. Sin embargo, Vikir mismo no prestaba mucha atención a los rumores. Experto de la espada avanzado. Experto de la espada avanzado significa que el aura en la punta de una espada se ha vuelto tan densa que puede pasar entre gas y líquido. Los hijos de les Baskervilles generalmente alcanzan esta etapa entre las edades de 20 y 25 años, pero se rumorea que Vikir lo logró a los 15 años. Pero, el verdadero poder oculto de Vikir estaba más allá del nivel de un graduado intermedio. Era 2 niveles completos por encima de experto de la espada y comparable a Stafford Sire, quien había sido su perro espiritual. Además, considerando la protección del río Styx y el poder de la espada demoníaca Belzebub, su verdadero poder de combate sería aún más fuerte que esto. Si el mundo supiera, quedarían sorprendidos. Actualmente, he dominado 5 formas Baskerville. En términos de esgrima sola, ya ha superado el nivel antes de la regresión. En su vida anterior, nunca había dominado una técnica de espada por encima del 4.º nivel. Debido a esto, le tomaría un poco más de tiempo del que había planeado originalmente para convertirse en un graduado intermedio perfecto. Mientras tanto, Vikir cerró los ojos y recordó a los Bear que acababa de matar. Había sido una situación difícil, pero el animal había estado debilitado por años en cautiverio, y él había podido matarlo con sus habilidades ocultas. La mente de Vikir corría mientras trataba de averiguar qué tan bueno era ahora y cuánto había perdido en comparación con sus habilidades previas a la regresión. No le importaban las charlas de los cachorros de día de los Baskervilles, que apenas estaban comenzando a tener dientes. Entonces, un tema de conversación llamó la atención incluso de Vikir, que estaba perdido en sus pensamientos. Un joven Baskerville había mencionado algo casualmente. Así que, en nuestra línea, va a ir a la academia. La Academia Coloseo. Una escuela imperial obligatoria a la que las 7 casas del imperio envían a sus jóvenes herederos para ser educados. Debido a las limitaciones de capacidad de la academia, el número de estudiantes admitidos está limitado a un pequeño número de cada familia. Naturalmente, solo se permite asistir a los jóvenes más élite de cada familia, algo que interesaba a Vikir. Por supuesto, él no tiene la codicia por la fama o el deseo de educación que tienen los otros niños. Es una oportunidad para alejarme de Hugo y mejorar mis habilidades. Por supuesto, hay más que eso, como pagar una deuda de una vida anterior o obtener el control de un artefacto oculto. Mientras Vikir reflexiona sobre su próximo movimiento. Maestro. Una voz lo llamó desde atrás. Una voz vieja pero aún fuerte. Un trato cálido y gentil. El diácono John Barrymore se acercó a Vikir. Era una de las pocas personas por las que Vikir había sentido pena en su vida anterior, y Vikir había llegado a confiar en él. Entonces, el diácono Barrymore se acercó más a Vikir y susurró: «Mi señor quiere verte». ¿Hugo Le Baskerville? Siempre era inusual que él buscara a sus hijos. Ante la mirada perpleja de Vikir, Barrymore sonrió con malicia y continuó: «Creo que ha decidido tu posición». Capítulo 27. Hacía mucho tiempo que no entraba en la oficina de Hugo, y aún olía a frío y mugre, polvo de libros antiguos, humo rancio de cigarrillos, café pasado y un tenue aroma a sangre. Como un sabueso experimentado, Vikir lee el ambiente a través del olor. Entonces, un hombre de mediana edad sentado detrás del escritorio, en una silla giratoria, mirando por la ventana, se dio vuelta y enfrentó a Vikir. Hugo Les Baskerville, el patriarca de sangre fría de la casa Baskerville. Su rostro tenía un parecido ligero con el rostro de Hugo en el último recuerdo de Vikir antes de su regresión. De repente,
Vikir notó una sola cicatriz relativamente reciente en el puente de la nariz de Hugo. Esa cicatriz ya estaba allí antes de la regresión, pero Vikir no tenía idea de cómo había llegado a estar allí, y sus ojos se iluminaron. «Saludos. Meme». Hugo respondió brevemente y asintió. Vikir continuó la conversación casual en un tono despreocupado. Cuando Vikir preguntó por la cicatriz en el puente de la nariz, Hugo la ignoró como si no fuera nada. «Me alcanzó una flecha mientras mataba al enemigo y a los bárbaros de las montañas negras». Vikir quedó un poco sorprendido. El poderoso Hugo Baskerville podría ser herido por una flecha. No había forma de que un hombre de la talla de Hugo como maestro de la espada pudiera ser alcanzado por una flecha a ciegas. Debió de haber sido un francotirador apuntándole. Hugo sonrió con malicia. «Hay una mujer que sabe disparar con arco». «¿La capturaste?» «No, no lo hice. Pero sí le tallé una de esas mismas cosas en la cara del zorro». Un espadachín de la calibre de Hugo hubiera sido capaz de dispersar el aura de la punta de la espada para interceptar incluso al enemigo más distante. Hugo tocó el puente de su nariz por un momento, sintiendo como la cicatriz aún palpitaba. Hizo una pausa por un momento y luego habló. «De todos modos, felicidades por completar tu entrenamiento». «Gracias. A partir de ahora, es más difícil». Ante las palabras de Hugo, Vikir asintió. Como el caballero guardián Staffordshire Baskerville le había dicho al final de su entrenamiento, el verdadero trabajo comienza ahora. 3 años y medio de entrenamiento básico para aprender la teoría de la guerra, construir fuerza física y desarrollar un ojo para la oposición. Otros 3 años y medio de entrenamiento práctico, incluido el combate contra demonios y humanos reales, y habilidades de supervivencia en la naturaleza. Pero los enemigos que enfrentarán, y las profundas aguas de las montañas negras, son un infierno que anulará todo lo que han aprendido sobre supervivencia. Solo se puede sobrevivir si se tiene una buena línea de sangre, o si se está dispuesto a morir por ella. Durante los próximos 21 meses, trabajaremos con el enemigo para abrir las montañas negras. Vikir pensó mientras recordaba sus memorias previas a la regresión. Si las cosas hubieran salido según lo planeado, en este punto se habría convertido en un aprendiz caballero de los caballeros Bullmastiff y habría sido enviado a las montañas rojas y negras, cruzando incontables líneas de fuego durante los próximos 21 meses. Habría sido arrojado a la refriega como un perro de caza para ser usado unas pocas veces y luego descartado. Pero Hugo tenía una propuesta bastante inesperada para Vikir. Debería ser miembro de la Cámara de Representantes. Fue una sorpresa realmente. Hugo entrenaría a Vikir en los caminos de la corte. Por supuesto, los Baskerville son una familia de experimentados guerreros, así que ser un bardo no significa que no puedas luchar. Sin embargo, no es raro que los Baskervillians más jóvenes, especialmente aquellos que son particularmente dotados y habilidosos, sigan el camino de un guerrero no afiliado después de servir como oficiales. El Némesis y segundo hijo de Hugo seguían el mismo camino. Un hombre debe ser fuerte. Como con la espada, así con el poder. Vikir asintió a las palabras de Hugo. Mientras que los demás desechables morían en el campo de batalla, los élites estaban aprendiendo sobre política y administración, tanto dentro de la familia como fuera. Y cuando un anciano élite finalmente desenvainara su espada e ingresara en la batalla, tendría a los desechables experimentados para ayudarlo. Los élites pueden empezar un poco tarde, pero acumularán habilidades y logros, y se convertirán en gigantes aún más grandes con la experiencia política y administrativa que han aprendido. Y solo los élites pueden aprender más allá de las 5 formas Baskerville. Es por eso que a los desechables no se les enseñan técnicas de esgrima de nivel más alto que la Baskerville 5. Es para que las élites, que llegan tarde al juego, puedan alcanzar a los perros desechables con poco esfuerzo. Es la misma razón por la que los altos mandos del país no enseñan a la gente a escribir. Como usted dice. Vikir se inclinó respetuosamente. Había pensado alejarse del lado de Hugo, pero en cambio se había acercado. No importaba mucho, sin embargo, ya que aún no había mostrado mucho en cuanto a habilidades ocultas, y esto era beneficioso para Vikir en más de un sentido, ya que le permitía acercarse al centro del poder. Hugo explicó simplemente el nuevo puesto de Vikir como MP.
La Cámara de Representantes asiste a los Baskerville en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del territorio de la Casa Baskerville, así como atraer negocios para la casa y manejar los asuntos de la casa. En resumen, los miembros exitosos de la casa son ascendidos a senador, lo que les permite ocuparse de asuntos fuera de la casa, algo en lo que Vikir no está interesada actualmente. Hugo abrió un cajón y sacó algunos papeles. Deacon Barrymore rápidamente se puso a su lado con su sello y emblema. Tu nuevo puesto es magistrado adjunto de la ciudad Underdog. Underdog City, Vikir la conocía bien. La ciudad más ocupada en el vasto territorio gobernado por los Baskerville. No, era más una metrópolis que una ciudad. El arconte es quien supervisa los asuntos legislativos y judiciales de la ciudad, y el magistrado adjunto es responsable de asistir al arconte de diversas maneras. Vikir miró su carta de nombramiento y dijo: así que se trata de crear y hacer cumplir leyes. Sí, y actualmente hay vacantes tanto para el puesto de arconte como para el de magistrado adjunto. Había una razón por la que los puestos de un magistrado y varios magistrados adjuntos estaban todos vacantes. Originalmente, el gobernante de Underdog City era el segundo hijo de Hugo, y los parientes del segundo hijo que llevaban el apellido Baskerville eran los gobernantes adjuntos. Pero ahora el segundo hijo de Hugo había desaparecido hace mucho tiempo, y los magistrados adjuntos que debían ocupar su lugar fueron despedidos o suspendidos en masa por sobornos. Y Hugo tiene la intención de entregar todos los poderes y deberes de esos puestos vacantes a Vikir. Es una ciudad que se ha convertido en una zona libre del Estado. Puedes hacer un buen trabajo. Vikir asintió. Por lo general, los puestos de magistrados adjuntos son ocupados por hombres de 30 años, pero ocasionalmente un prodigio, un genio entre genios, ocupará el puesto en sus primeros 20 años. Y es probable que estos jóvenes élites algún día asuman importantes puestos representando a sus familias. Por ejemplo, podrían ser admitidos en la academia. Y después de 4 años de estudio en la academia, regresarían a la familia e inmediatamente se convertirían en magistrados. Un curso de élite para los élites. Lo que Hugo propuso a Vikir era un nombramiento igualmente poco convencional. Creo que me estás dando demasiado poder. Y una gran responsabilidad. Hugo dijo con una risa seca. Tus logros están al menos 10 años por delante de los niños que son considerados genios dentro de la familia, así que te trataré en consecuencia. El tratamiento incluye tanto derechos como deberes. Cuanto mayor es el poder, más pesada es la responsabilidad. O, dicho de otra manera, cuanto más pesada es la tarea, mayor es el poder. Me esforzaré por estar a la altura de las expectativas de mi señor. Hugo asintió sin decir una palabra. Y entonces, sello. Un pedazo de papel fue sellado con el sello de Hugo. Con eso, Vikir se convirtió en el magistrado adjunto, el magistrado de facto, de una ciudad metropolitana con una población de 500.000 de habitantes. Esto es bueno, pensó Vikir. Si uso bien el poder del magistrado adjunto, podré entrenar mis habilidades mucho más seguro que si me enfrento directamente a la refriega. Sus dientes y garras ocultas se afilarían. Y luego, Vikir abrió la boca. Mi señor. Hugo levantó la vista. Había un destello de calidez en sus ojos que había estado ausente desde el final de la misión. Vikir aprovechó la cálida oportunidad. Me gustaría hablarle de la mina de rubíes en Morg. Hace 7 años, un Vikir de 8 años había hecho algo atrevido contra los enviados de Morg que había hecho que el estómago de Hugo se revolviera. Hugo había estado tan complacido que le había prometido a Vikir una recompensa, aunque no había pedido exactamente qué era. Y ahora, Vikir estaba pidiendo una recompensa por su comportamiento de una manera muy clara. Me preguntaba si podría pedir prestado. Hugo pareció un poco preocupado por eso. Sí, lo hice, y dejé en claro que te recompensaría. Dijiste que me dirías si querías algo. No tienes que escuchar si no quieres. Las gruesas cejas de Hugo se arquearon ante eso. No será difícil. Asintió. Luego sacó otra hoja de papel de un cajón y la selló con el sello de su señoría. Confío en que no harás nada estúpido. Hijo. No importa cuántas veces lo escuche decir hijo, nunca me acostumbro a ello. Y en verdad,
Vikir estaba más sorprendido por la disposición de Hugo para conceder su petición que por el título. Nunca me hubiera atrevido a pedirte un favor antes. Quizás las cosas salgan más fluidas de lo que pensaba. Saliendo de la habitación de invitados, Vikir caminó por el largo pasillo. Detrás de él, Deacon Barrymore sonrió suavemente. «Maestro». «Sí. Mi señor te tiene mucho aprecio». Vikir permaneció en silencio, sin decir nada. Entonces Deacon Barrymore habló. «Puedo ver que no lo vas a poner en el campo de inmediato, sino que le darás la posición de gobernante de facto. ¿No es eso el arte del imperialismo? Lo vas a utilizar en grande y en serio. Literalmente, si vas a criar un perro para usarlo y desecharlo, deberías enviarlo al campo de batalla ahora mismo para que muera. Mientras los perros se endurecen con sus encuentros con la muerte, sus futuros amos están armados con ideas y conocimientos desde un lugar seguro. Y desde este punto de apoyo, los perros saltan a las alturas de lo intocable. Al final, la vida inferior no puede superar a la superior, incluso si muere y renace. Ni por palabras ni por artes marciales. Es una píldora amarga de tragar para Vikir, que lo está sintiendo todo de nuevo. Eso es si hago un buen trabajo como magistrado adjunto. Estoy seguro de que lo harás muy bien, maestro, y si haces algo más que bien allí, serás el próximo en entrar en la academia. Deacon Barrymore había notado que Vikir también estaba interesado en la academia, aunque no podía poner del todo el dedo en por qué. Mientras tanto, la mente de Vikir estaba llena de las políticas y hazañas de los famosos burócratas que había visto y oído antes de su regresión. La carta de nombramiento para el puesto de magistrado adjunto, sellada con el sello de Hugo Le Baskerville, señor de los Baskerville Sangre de Hierro, se deslizó profundamente en el bolsillo del brazo de Vikir. Tendrás que demostrar rápidamente tu valía. Había muchas formas de demostrar uno mismo y ascender en las filas en un corto periodo de tiempo. Vikir eligió la forma más rápida y obvia. Capítulo 28. Vikir se dirigió al ayuntamiento en el centro de la ciudad perdedora. Navegó a través de los edificios que albergaban a los numerosos empleados y encontró su oficina en el extremo más alejado. Hoy llega el nuevo magistrado adjunto, así que asegúrense de que el lugar esté limpio. ¿Quién será? No me importa quién sea, solo espero que sea alguien un poco más práctico. Oye, ¿qué esperas? Escuché que tiene 15 años. Los empleados barren, trapean y limpian todo el edificio. En una alta pared colgaba un cartel dando la bienvenida a Vikir van Baskerville, el nuevo archón adjunto y archón interino. Vikir caminó despreocupadamente frente a los trabajadores. Se suponía que empezaría mañana, así que no le prestaron mucha atención. «Es tu hijo. Los empleados lo trajeron aquí. Cariño, no se supone que estés aquí. Está temporalmente cerrado porque el gran rey viene mañana. Puedes salir a jugar afuera, hay un patio de juegos para los hijos del personal». Unos cuantos empleados bloquearon el camino de Vikir. «Muévanse». Cuando Vikir ve la carta de nombramiento en su mano, baja la cabeza confundido. «Llegas temprano al trabajo, señor presidente». El personal cae de bruces, como si hubieran visto un fantasma. Vikir entra en la oficina y se sienta en el sillón mullido. Su primera orden, tan pronto como asumió su posición como gobernante de facto, fue la orden número 1: colonizar el licor y las mujeres. Baskerville, Chihuahua. Durante 10 años, había sido el empleado del ayuntamiento aquí, y sintió una sensación de hundimiento en el estómago. «No puedo creer que haya estado bebiendo desde el primer día. Y solo tiene 15 años. Después de que todos sus predecesores fueran suspendidos por soborno, es difícil no sentirse enfermo al estómago cuando un niño nuevo entra y comienza a ser promiscuo. ¡Qué imbécil! Y en un lugar sagrado también». Chihuahua Baskerville se frotó la frente con la mano. Era de fuera del clan y le habían dado el apellido Baskerville en reconocimiento a su destreza administrativa. Aunque tuvo que conformarse con el título de secretario porque no tenía un nombre del medio, Les Olaoban, estaba trabajando duro. «Hombre, tengo mucho trabajo que hacer». Y entonces viene un tunante y dice, al menos tenía alguna esperanza de que Baskerville fuera de la familia. No tenía muchas expectativas cuando el niño de 15 años dijo que venía, pero ahora estaban destrozadas. Incluso ahora,
Se podía escuchar el sonido de vasos tintineando, mujeres riendo y bufones cantando afuera de la ventana. Baskerville, el chihuahua, se tocó nerviosamente la barba y tiró el archivador al suelo. Sí, maldición. Se necesita un cigarro de perdedor maldito para despertarme y solo. Pero no pudo expresar su queja. Crack, la puerta de su oficina se abrió, revelando a un chico. Vikir Van Baskerville, el nuevo archón. Finalmente estaba oficialmente en la oficina. Tú eres el jefe de la oficina. El chihuahua Baskerville miró a Vikir con una mirada de fingida cortesía. Sí, señor. Soy Chihuahua Baskerville. No tienes nombre del medio. La expresión del chihuahua se endureció ligeramente ante las palabras de Vikir. No tener ni siquiera un nombre del medio para un hijo ilegítimo o mestizo era ser de fuera de la familia. Por lo general, a aquellos traídos desde fuera se les consideraba siervos contratados dentro de los Baskervilles durante 3 años antes de recibir el apellido Baskerville y ser admitidos formalmente en la familia, que era exactamente lo que habían hecho Staffordshire y Chihuahua. Estrictamente hablando, no eran familiares de sangre, sino usuarios. Los nuevos adjuntos siempre utilizarían esto como una forma de discriminar a los recién llegados. Así que Chihuahua tenía que soportar la amargura de este ambiente. Pero, bien. La evaluación de Vikir fue una sorpresa. Mientras los ojos del Chihuahua se abrían de par en par, Vikir recordó un recuerdo del pasado. Chihuahua Baskerville, sí, reconozco el nombre. Es un tipo delgado, y su barba le da la imagen de un ganés inhumilde, pero es sorprendentemente bondadoso. Y porque era un forastero, enfrentó mucha discriminación, y sus logros a menudo eran etiquetados como los de un gobernante o magistrado adjunto. Esto era algo con lo que Vikir se identificaba. Vikir tampoco confía en los miembros de su propia familia, y los forasteros con credenciales probadas son mucho más confiables. Eché un vistazo rápido a tu biografía en el camino aquí. Eres de la ciudad perdedora, ¿verdad? Sí, sí, soy nativo, nacido y criado aquí. Entonces conoces mejor el terreno que yo, un recién llegado a la ciudad. Así es. El chihuahua dudó en responder, luego se dio cuenta de que no debería haberlo hecho. Sabía por experiencia que esto sería seguido de una serie de si sabes tanto, ¿por qué no lo haces? Si eres tan bueno, ¿por qué trabajas para mí? ¿Cómo te atreves a mandonearme? ¿Por qué no lo haces todo tú? Y así sucesivamente. Pero una vez más, la respuesta de Vikir fue inesperada. Conozco el arduo trabajo de las personas que realmente están en el campo, y no tengo intención de interferir con sus principios, costumbres o estilos. El chihuahua se quedó en blanco. No esperaba escuchar esas palabras de alguien de dentro de la familia. Naturalmente, esperaba un sentido de privilegio y que se desestimaran todas las viejas costumbres como malas. Bueno, al menos no parece ser un personaje cancerígeno. Si no hace bien, al menos no hará daño. Mientras el chihuahua suspiraba aliviado, Vikir hojeaba los papeles sobre su escritorio. Paralelamente, el sonido de los papeles siendo hojeados y el chihuahua no esperaba que Vikir los estuviera mirando. Pero para su sorpresa, Vikir los estaba examinando cuidadosamente. Y luego, cerrando los papeles, Vikir dijo: no veo nada malo en el sistema legislativo, pero hay muchas rarezas en el sistema judicial. ¿Qué? ¿Has visto todo eso, pájaro? El chihuahua preguntó asombrado. Los papeles aquí tenían cientos de páginas. Pero Vikir ya sabía mucho sobre la ciudad perdedora. Era una de las ciudades más prominentes en las operaciones de espionaje y infiltración previas a la regresión. Hay casas de juego ilegales, burdeles, subastas de esclavos y todo tipo de banca privada en el territorio. La economía subterránea de la ciudad perdedora es probablemente bastante importante. Los ojos del chihuahua se estrecharon. Vikir continuó: tal vez estos sean los factores que llevaron a la partida de los magistrados adjuntos anteriores. No será fácil romper el ciclo sin algún tipo de compromiso. Sí, ¿qué opinas tú, nativo de la ciudad perdedora? Vikir preguntó directamente, y el chihuahua solo pudo mover los labios sin poder responder. No solo Vikir había comprendido todos estos documentos y llegado al corazón de los problemas fundamentales de la ciudad perdedora,
sino que también la había consultado sobre los temas más importantes sin menospreciarla como subordinada de fuera. Y vino a mí en su primer día, incluso un día antes. Ante este giro repentino de los acontecimientos, que desafiaba el sentido común, el chihuahua solo pudo tartamudear, sin poder responder. Vikir sonríe. En realidad, es bastante fácil acabar con una economía subterránea. Solo tienes que llegar al meollo del asunto, oculto entre los remanentes locos de la ley Lisnis. En una vida anterior, Vikir tuvo una larga historia luchando contra organizaciones ilegales en la ciudad perdedora. Como resultado, sabía casi todo sobre quién cometía qué crímenes y dónde se escondían. Incluso conocía las ubicaciones e identidades de los burócratas que aceptaban sobornos. Vale la pena, pensó, mirar a través de los libros negros dejados por el desmantelamiento de las organizaciones ilegales antes de la regresión. Es tarea de un magistrado adjunto hacer y aplicar leyes. Vikir se puso manos a la obra. Honro todas las leyes que han existido antes. Solo estoy añadiendo una nueva ley. ¿Una nueva ley? Sí. No será muy larga, solo unas pocas líneas como mucho. Los ojos de Vikir se iluminaron. En una semana, habremos secado las raíces de la economía subterránea de la ciudad perdedora. Corto y audaz, terminó y se fue flotando hacia la academia. Había una guerra contra el crimen por venir y algunas leyes que serían necesarias. Y para crear y aplicar estas leyes, necesitamos una justificación. Escuchando murmurar a Vikir, el chihuahua sintió que poco a poco se veía atraída por la extraña aura que el chico desprendía. No pudo evitar preguntar: ¿cuál es el punto? ¿Por qué quieres luchar contra la falta de ley? Todavía soy joven, y sobre todo, no soy un novato que se unirá a la fuerza mañana. Vikir se volvió hacia el chihuahua y sonrió. ¿Acaso lo menos que podrías hacer es darme una advertencia? El chihuahua sacude la cabeza, incapaz de comprender las palabras de Vikir. Pero Vikir no se molesta en explicar más. En cambio, acaricia su barbilla mientras mira por la ventana de la oficina del gobernante y hacia el bar. Servir, beber. La reunión para dar la bienvenida al nuevo archón adjunto, Vikir, ya es grande. De hecho, la fiesta estaba en pleno apogeo incluso sin él. Y Vikir, que debería ser el centro de atención, está sentado en las altas cámaras del consejo en este momento, planificando los eventos del día siguiente. Sí, tienes que cagar para atrapar moscas de mierda. La voz de Vikir, murmurando en voz baja, tenía un filo que no pertenecía a un chico de 15 años. Y el chihuahua pensó, tal vez este encuentro con el chico frente a él cambiaría toda su vida. Capítulo 29. Calle Dormeyer, la calle principal de la ciudad perdedora. Un aviso en una gran pancarta colgaba en el centro de la concurrida calle. Era inusual que el gobierno gobernante publicara un aviso aquí, pero el contenido del anuncio en sí no era nada nuevo. Artículo 00, sección 0 de la Constitución de la Región Autónoma de Baskerville. Ley de prohibición del tráfico ilegal de personas. Penalización, muerte. Constitución de la Región Autónoma de Baskerville. Artículo 00, sección 0. Ley que prohíbe el juego ilegal. Penalización, amputación de la muñeca. Constitución de la Región Autónoma de Baskerville. Artículo 00, párrafo 0. Ley de prohibición de banca privada ilegal. Penalización, extracción del globo ocular. Artículo 00, párrafo 0 de la Constitución de la Región Autónoma de Baskerville. Ley de prohibición de burdeles ilegales. Castigo, tatuaje facial. Constitución de la Región Autónoma de Baskerville. Artículo 00, sección 0. Ley contra el soborno ilegal. Sentencia, deportación del territorio. Todas las leyes que ya estaban ahí son bastante estrictas porque son las leyes de un territorio controlado por Ironblood Baskerville, pero pocos ciudadanos confiaban en que se cumplieran. Chet, las leyes solo favorecen a los que tienen poder. Todo es lo mismo para los grandes. No es un mundo donde los que respetan la ley son los perdedores. La ley está lejos, el puño está más cerca. Los ciudadanos de la ciudad perdedora, que tiene una tasa de criminalidad inusualmente alta, se burlan de la ley Manaan. Ya lo han visto todo antes, como los burócratas de Baskerville, los gordos,
y las segundas y terceras generaciones de Sedoga se confabulan para salirse con la suya. Los adinerados, los poderosos y los poderosos lo hacen funcionar a su favor, lo interpretan, lo aplican y, si estás quebrado, pobre y sin poder, no hay nada que puedas hacer al respecto. Todo lo que pueden hacer es llorar, beber, culparse a sí mismos por su mala suerte o desahogar su ira con aquellos menos afortunados y más débiles que ellos. Los ciudadanos de la ciudad perdedora acostumbrados a este destino naturalmente desconfían de la ley. Bueno, al menos los magistrados adjuntos anteriores fueron arrestados por soborno, así que tal vez hará la diferencia. Por supuesto que no. El nuevo adjunto de Baskerville tiene 15 años. ¿Qué? 15 años es la misma edad que mi hija menor. ¿Qué puede hacer una chica así? Eso es lo que estoy diciendo. Pronto estará asando en el vestíbulo de los señores locales. La opinión pública no era muy favorable al nuevo adjunto. Algunos citan su edad, algunos citan sus leyes no escritas, algunos citan sus pandillas dispersas, y algunos citan las innumerables tentaciones que esperan al novato burócrata. Justo en ese momento, oigan, chicos, vengan a la plaza principal. Grandes noticias. El lugar, que ya estaba bullicioso, se volvió aún más bullicioso. La gente se apresura a la plaza para ver qué está pasando. Miles y miles de personas. Y en medio de todo eso, como si hubiera caído un meteorito, hay un lugar vacío. Un espacio circular donde nadie ha puesto un pie. En el centro de todo, un chico de rostro frío está de pie con un palo. Era Vikir van Baskerville, el nuevo adjunto del magistrado, de 15 años. Vikir sostenía un palo en la mano, 70 centímetros de largo, un pequeño poste que pesaba unos 3 kilogramos. La gente se agolpaba para ver al nuevo adjunto del magistrado, pero nunca se acercaron. Eso se debe a la energía montañosa que emanaba del pequeño cuerpo del chico. Detrás de esta aura intocable, varios funcionarios gubernamentales estaban nerviosos. Eran empleados de la oficina ejecutiva, incluido Chihuahua Baskerville. Oh, Dios mío, ¿qué va a hacer? Ha estado parado ahí desde el amanecer, ¿entiendes? Hay mucha gente aquí, wow, los ciudadanos y funcionarios por igual no tenían idea de que estaba tratando de hacer Vikir aquí. Entonces, escuchen. Viendo que la audiencia estaba más o menos reunida, Vikir habló. Soy el nuevo adjunto del magistrado. El murmullo a su alrededor se hizo más fuerte. Es tan joven, se ve aún más joven en persona, es lindo. ¿Qué puede hacer un chico así? Y otros comentarios poco serios. Ignorando las miradas y las voces, Vikir continuó. Estoy seguro de que todos han visto el aviso en el lado norte de la plaza. Por un momento, los ojos de la multitud se desplazaron hacia el norte. Efectivamente, allí estaba, una ley escrita en una gran pancarta. Constitución de la Región Autónoma de Baskerville, artículo 00, sección 0. Ley contra la evasión de impuestos. Sentencia, amputación de la rótula. Artículo 00, párrafo 0 de la Constitución de la Región Autónoma de Baskerville. Ley contra el contrabando. Sentencia, submarino. Constitución de la Región Autónoma de Baskerville. Artículo 00, párrafo 0. Ley contra las drogas ilegales. Sentencia, amputación de la lengua. Constitución de la Región Autónoma de Baskerville. Artículo 00, sección 0. Ley contra el adulterio. Sentencia, 600 latigazos. Son leyes familiares que no se siguen. Leyes que son solo abstractas para los débiles que no tienen dinero, poder ni fuerza. Se desconoce el número de plebeyos castigados por estas leyes desde su inicio, y el número de nobles y señores castigados es cero, una fría realidad. La mirada de la gente se apartó de la pancarta y volvió a Vikir. Vikir continuó. Esas son las leyes que han estado en vigor desde tiempos inmemoriales, las mismas leyes que han mantenido viva la autogobernanza de Baskerville. Un pequeño resoplido se le escapó. Era una burla clara de leyes que no se seguían, de un sistema de justicia que no se seguía excepto por los ricos, poderosos y poderosos. Pero Vikir no buscó y castigó la risa. Simplemente escaneó al público con una mirada indiferente. Era una actitud que yacía en algún lugar entre la generosidad y la indiferencia. Vikir continuó, su voz seca de nuevo.
Las leyes de Baskerville todavía están en pie, y se cumplirán, a pesar del cambio en el vicerregente. Cuando Vikir no respondió a los abucheos del público, se volvieron un poco más audaces. FFT. Por supuesto. Sí, 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 sí. El director de la oficina de Chihuahua, que no podía creer lo que veía, gritó desde atrás. ¿Ustedes, qué tipo de seguridad creen que están hablando aquí? Este es un hombre de la familia Baskerville. Será necesario una hoja para cortar su garganta y hacerle entrar en razón. El director de Chihuahua es un funcionario local que es bien querido por los ciudadanos. Así que incluso las personas que lo abucheaban se pusieron de pie en reconocimiento. Chet. El señor Chihuahua está hablando allá. Paremos. Vaya. Me pregunto cómo el director es más carismático que el subdirector. Preferiría que el señor Chihuahua fuera el subdirector. Miren a ese chico. Ni siquiera puede responder a los abucheos sin el señor Chihuahua. La ley está a punto de ponerse aún más jodida. Estas son reacciones que habrían sido impensables en circunstancias normales, pero la juventud de Vikir, su rostro juvenil e indiferencia a las reacciones a su alrededor les permitieron salirse con la suya. Esta vez, Vikir no reaccionó en absoluto. Incluso en esta atmósfera de ser comparado y devaluado por su subordinado Chihuahua, Vikir simplemente se quedó allí con una expresión sin emociones. Los funcionarios de la ciudad, incluido el secretario general de Chihuahua, se sonrojaron y no sabían qué hacer. Mientras tanto, incluso los ciudadanos, que abucheaban el comportamiento poco receptivo de Vikir, se sentían agotados. Tal vez es solo un niño, pero no puede manejar estos insultos. ¿Cómo se espera que un chico como él haga cumplir la ley? Solo va a dejar que los criminales hagan lo que quieran, por un tiempo. Miradas de abandono y resignación, burla e ira, lástima y desprecio, se dirigían a un Vikir. Y entonces, Vikir levantó el palo que sostenía en alto. Y entonces, ¡sus! Lo clavó directamente en el suelo. 10 centímetros en el suelo. Es bastante pesado, pero es solo un pequeño poste. Un niño podría sacarlo fácilmente. Cuando todos los ciudadanos miran perplejos, Vikir, que había dado unos pasos atrás, habló. Por la presente promulgo una nueva ley especial bajo la autoridad legislativa del vicemagistrado. Artículo 1. Sección 1 de la Ley Especial de Vikir. Quien quiera que saque este poste recibirá 100 millones de oro en efectivo. Era tan simple como eso. Capítulo 30. Ley Especial de Vikir, Artículo 1, Párrafo 1. La persona que saque este poste, en adelante referido como el poste, recibirá inmediatamente 100 millones de oro, según lo determine el vicemagistrado Vikir Van Baskerville. Una ley creada y ejecutada por el joven vicemagistrado a la edad de 15 años, tras su primera designación. Nadie en la legislatura se opuso a que esta ley se hiciera. Nadie en la legislatura se opuso a que la ley se promulgara, porque no tenían idea de para qué era o qué se pretendía lograr con ella. Los ciudadanos miraban asombrados. ¿Qué? ¿Nos van a dar 100 millones? Deben estar bromeando. 100 millones de oro es lo que una persona común gana en 4 años. Ofrecen 100 millones por un palo de madera. ¿Para qué es esto? Un espectáculo. La gente murmuraba. Todos miraban a Vikir con expresiones inescrutables. Y eso incluía a Chihuahua Baskerville y a otros funcionarios de la división de ejecución. Los murmullos solo aumentaron ligeramente, pero cuando nadie se adelantó, Vikir habló de nuevo. ¿Alguien más? Nadie respondió a la pregunta. En este momento, Vikir había tomado su pluma y escribió algunas palabras más en el aviso. Ley Especial de Vikir, Artículo 1, Sección 2. La persona que saque este poste, en adelante referido como el poste, recibirá un adicional de 900 millones de oro, según lo determine el vicemagistrado, Vikir Van Baskerville. 100 millones de oro y otros 900 millones más. Quien quiera que saque este poste recibirá 1.000 millones de oro en efectivo. 1.000 millones de oro. Es una suma de dinero que ningún hombre común puede tocar hasta que muera. La gente comenzó a reír. Esto es ridículo. ¿Están bromeando?
¿Quién en su sano juicio haría esto? Oye, chico, no juegues, entremos. Esto es bastante divertido ahora que lo veo. No es algún tipo de comedia de pie. La gente reunida en la plaza estaba aturdida por lo absurdo de la situación. Algunos incluso llaman abiertamente a Vikir un payaso. Pero Vikir sigue imperturbable. ¿Hay alguien aquí?, pregunta, y escucha algunas respuestas entre risas de su alrededor. Los rostros de los funcionarios de ejecución, incluido Chihuahua Baskerville, se ponen rojos brillantes. ¡Qué vergüenza para nosotros! Los funcionarios en la parte trasera se mueven inquietos, incapaces de soportar las burlas de los ciudadanos. Vikir levanta despreocupadamente su pluma. Artículo 1, párrafo 3 de la Ley Especial de Vikir. A la persona que saque este poste, en adelante referido como el poste, se le pagará un adicional de 9.000 millones de oro, según lo determine el vicemagistrado, Vikir Van Baskerville. Un total de 10.000 millones. Al mencionar esta suma, la habitación quedó en silencio de inmediato. Un silencio sepulcral. Quien quiera que saque este poste recibirá 10.000 millones de oro en efectivo. El artículo 3 de la Ley Especial de Vikir fue proclamado. Las miradas y las burlas burlonas desaparecieron, y la plaza central quedó en silencio, como si nada estuviera vivo. La ausencia de sonido, a pesar de la enorme multitud de personas, me dio escalofríos. Chihuahua Baskerville y todos los funcionarios de la oficina ejecutiva quedaron momentáneamente abrumados por el silencio a una escala tan masiva. Pero Vikir permaneció imperturbable. ¿Hay alguien allí? Esta vez, nadie respondió a la pregunta. Los ciudadanos miraron, incapaces de reír o hablar. ¿Qué está pasando aquí? ¿De verdad ofrecen 10.000 millones? Deberíamos irnos. ¿Están locos? ¿Saben lo que les espera si se van? Miren ese cuchillo en su cinturón. No quiero ser ejecutado por ser un rico bastardo. Nunca se sabe por qué este joven vicemagistrado, recién designado, está haciendo esto. Nadie en la habitación tenía idea de por qué alguien querría quemar 10.000 millones de dólares en un poste que cualquiera podría sacar fácilmente. Podría ser que el poste es realmente pesado, tan pesado que una persona normal ni siquiera puede sacarlo. No lo creo. He visto a empleados gubernamentales cargándolos. Oye, no salgas ahí, tienen algo más en la manga. En momentos como este, es mejor mantenerse al margen. La plaza está en silencio, con solo la ocasional discusión. Luego Vikir toma su pluma nuevamente. Está a punto de crear el artículo 4 de la ley especial. Déjenme intentarlo. Desde la multitud, se levanta una mano pequeña. Era una niña con ropa raída, sosteniendo una cesta de flores marchitas en la mano. Cojeaba y su rostro estaba marcado con manchas que sugerían malnutrición. Ella levanta la mano y da un paso adelante, solo para ser detenida por un amable anciano. Presumiblemente, un vecino. Hey, Judy, ¿no eres tú, Judy? No sabes lo que estás haciendo aquí afuera. Abuelo, estoy bien. Mi mamá está enferma y tengo que hacer algo. Ya no hay flores para los matones estos días. Eres un chico ingenuo. Te apuñalarán si intervienes en un momento así. No deberías ser tan ignorante del mundo. Jeje. Si me pasa algo, por favor, hazme un favor, abuelo. Judy se adentró en la plaza, evitando al vecino desaprobador. Vikir miró a Judy con una mirada fría. Sácalo. Judy se agarró el cabello con fuerza. Los ciudadanos miraron a la niña con ojos inquietos, parcialmente compasivos, parcialmente burlones, parcialmente intrigados por ver qué le sucedería a la pobre niña en los próximos segundos. Mientras tanto, Judy comenzaba a sudar frío. Oh, vamos, van a tener que matarme, pensó, he sido objeto de burlas en público así, y van a tener que darme unos pocos billetes. ¿Cuánto costaría ser un payaso frente a tanta gente? Espero poder conseguir una cesta de flores por ello. Luego podré llevar un tazón humeante de gachas de carne a mi mamá enferma. Judy extendió la mano bajo la fría mirada de Vikir. Su temblorosa manita agarró el poste. Y luego, ¡crack! El poste fue sacado. El poste era lo suficientemente ligero como para ser sacado con la fuerza de una niña que ni siquiera había comido gachas de sangre.
Judy estaba desconcertada por lo fácil que fue sacar el poste. También lo estaban los espectadores que observaban, al igual que los funcionarios de la oficina de ejecución. Lo sacó. Lo logró. Lo sacó. Lo hizo. Los murmullos a mi alrededor se hacen más fuertes. ¿Qué le sucederá ahora a la niña que sacó el poste? Esa fue la preocupación inicial, la que tenía a la multitud reunida aquí al borde de sus asientos. Y luego, Vikir levantó la mano. Movió la mano hacia su cinturón. Ahí era donde colgaba la empuñadura de su espada. Al verlo, Judy apretó los ojos. Va a ser ejecutada. No sabía cuál era el crimen, pero probablemente era algún tipo de insulto a la nobleza, alguna insolencia, alguna codicia, algún vicio. En ese breve momento, Judy pensó en todas las personas a las que quería. ¿Quién cuidaría de su mamá si se iba así? Justo en ese momento. No. Un grito casi terminal estalló. Una mujer flaca irrumpió en la multitud. Sus ropas eran harapos, su cuerpo esquelético y su piel desgarrada, y parecía estar muriendo, pero de alguna manera encontró la fuerza para abrazar a Judy y arrodillarse ante Vikir. Mi señor, por favor tenga piedad. La madre de Judy se postró a los pies de Vikir con Judy y comenzó a suplicar. Los humildes se atrevieron a ser arrogantes, sin adivinar las intenciones del alto. Por favor, perdónenos solo una vez, soy una buena niña, soy una buena chica, he sobrevivido a la muerte de mi padre, he alimentado a mi madre enferma, y he estado vendiendo flores en las calles día tras día, incluso cuando estoy enferma. La madre comenzó a sollozar incontrolablemente. Por favor, perdónenos. Criaturas insignificantes como nosotros ni siquiera nos atrevemos a ser presionadas con la sangre de su espada. Por favor, haga la vista gorda solo esta vez, por favor. La madre se cortó la frente en el suelo, suplicando por la vida de su hija. Ante sus llantos, la multitud comenzó a enfurecerse. Ma, eso está bien. ¿Qué hizo mal Judy? Nunca hubo otra niña en este mercado tan sincera y buena como Judy. ¿Qué hicieron mal esa madre e hija? ¿Quién eres tú para perseguir a Judy cuando tienes el poder? El ambiente en la plaza se volvió hostil. La multitud, que había estado tan silenciosa como la muerte, comenzó a hervir. Los funcionarios, incluido Chihuahua, se mueven nerviosamente como si en cualquier momento pudiera estallar un disturbio. Entonces, Vikir extendió la mano hacia Judy. Su mano pasó sobre la empuñadura de su espada y agarró la empuñadura de cuero detrás de ella. TSK. Vikir empujó el pesado saco de cuero frente a los ojos de Judy. Judy mira, atónita, el saco y luego el rostro de Vikir. Luego, con manos temblorosas, toma el saco y lo entrega. Tira de las correas de este increíblemente pesado saco de cuero. Un resplandor dorado cegador emana del interior del saco. Monedas de oro. Innumerables, innumerables, innumerables. Por un momento, la sala vuelve a quedar en silencio. Judy, su madre, los innumerables espectadores que observan a la pobre madre e hija, todos quedan en silencio al unísono. Vikir habló. 10.000 millones de oro. Las palabras eran como una especie de oráculo. Judy y su madre simplemente permanecían arrodilladas allí, atónitas, frente a una suma de dinero que nunca habían visto, oído o imaginado. Y lo mismo sucedía con todos los que observaban. Así es como funciona la ley. En este momento, Vikir declaró a todos los ciudadanos que llenaban la plaza: se cumplirá. Esta historia continuará.